armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Un imperio solo es factible si dispone de instrumentos de dominación superiores a los de sus adversarios. Además de su infantería, los famosos tercios que sorprendieron a toda Europa. Fue el sistema de armadas y flotas el que le permitió establecer y consolidar su dominio. El emperador lo creó y su hijo Felipe lo perfeccionó, siendo este último quien tuvo una visión global de su imperio, que incluía el Mediterráneo y los océanos Atlántico y Pacífico, y fueron precisamente sus armadas las que le permitieron convertirse de facto en el dueño del mundo, por espacio de más de un siglo. Soy Francisco Garzacampa y esto es Bellum Artis Podcast, las historias habladas de Bellum Artis, historiamilitar.blogspot.com. Antes de comenzar nuestra singladura por los océanos, os recuerdo que os podéis hacer mecenas de nuestro sistema de Patreon e invitarnos un café o un sándwich para recuperar fuerzas y seguir contando historias. Hoy os vamos a contar la historia de las armadas del Imperio gracias a Esteban Miracaballos. Hola, Esteban. Hola, buenas, un placer estar aquí contigo para hablar de historia, ¿no? Y especialmente de estas armadas del Imperio. Efectivamente, Esteban, para mí es un placer hablar contigo, uno de los, digamos, divulgadores, historiadores más conocidos de la Edad Moderna, con gran número de libros sobre este periodo, ¿no? Tratas América en profundidad. Bueno, mi especialidad es un poco el siglo XVI. Ya en este libro me propuso la editorial abarcar hasta el XVII y me extendí hasta el XVII, pero intento no salir del XVI por un poco mi especialidad, la especialidad América y en el siglo XVI, ¿no? Y tengo mucho sobre descubrimiento, conquista, y también me he interesado de hace décadas por el tema de la navegación, como es el caso de este libro. De hecho, tienes biografías de Cortés, ¿no? De Pizarro, de Bernardo de Soto y varios libros más sobre la conquista de América, ¿no? Efectivamente, ¿no? Yo empecé trabajando sobre la colonización temprana, que es lo que siempre me ha interesado, las primeras décadas o los primeros años de la colonización española en América, y he tocado sobre todo los temas. Mi especialidad, mi tesis doctoral fue sobre la española, sobre Santo Domingo en los primeros años de la colonización, y he trabajado a Cristóbal Colón y, por supuesto, a todos los conquistadores. Empecé por Nicolás d'Obando, después seguí por Hernán Cortés, y finalmente me pareció oportuno saltar a otros conquistadores importantes, como Hernando de Soto, Vasco Núñez de Balboa, y por supuesto el último conquistador que he biografiado es Francisco Pizarro, pero nunca, sin dejar de vista, sin dejar nunca la investigación sobre el tema de la navegación, porque fue fundamental para configurar este imperio, ¿no? Y vengo publicando trabajos pues, desde hace bastantes décadas. De hecho, el libro Las Armadas del Imperio, es una continuación de un libro inicial que me publicó la Fera en 2005, que se llamaba Las Armadas Imperiales, ¿no? Y sobre ese libro lo quisieron reeditar, pero claro, yo aprovechar una ocasión como esta nunca lo hago. O sea, me propusieron reeditarlo y yo dije, no, ya que lo reeditamos, vamos a rehacerlo, vamos a reactualizarlo y vamos a ampliarlo, porque las Armadas Imperiales era del siglo XVI y en este libro me extendí también a todo el siglo XVII para abarcar el gran imperio de los Austrias en su globalidad. Entonces este libro está reescrito básicamente por eso, porque pretendí no desaprovechar una ocasión como esta en el que una editorial de cierta empuje, como la Esfera de los libros, me proponía reeditar el libro, ¿no? Y ya digo que lo amplié y lo reescribí. De hecho, las armadas del imperio, como se titula el libro, es Poder y Hegemonía en los tiempos de los Austrias, ¿no? Y a lo largo del libro vas desarrollando un poco las flotas que hay, el sistema de flotas, vas estableciendo también algunas de las grandes batallas, ¿no? y luchas contra los corsarios, pero lo interesante también es que tienes una serie de capítulos dedicados un poco a la vida a bordo, ¿no? La religiosidad, cómo era la vida cotidiana de los marineros, y eso a mí personalmente es una de las partes que más me gusta del libro, que también
lo cuentan o tocan otros libros, pero la mayor parte de los autores se centran en lo que es las grandes batallas y olvidan un poco la microhistoria, ¿no? Que tú en esos capítulos profundizas. Bueno, yo no solamente la vida a bordo, que es un tema que me ha interesado siempre y he publicado numerosos artículos, también yo creo que el aporte del libro y lo que yo creo lo que más me han destacado compañeros que me han hecho reseñas y profesores universitarios de ambos lados del charco, es la sistematización de las armadas, porque había muchos libros sobre las armadas del Imperio, pero era un batiburrillo entre unas armadas y otras, no estaban bien aisladas cada una de las armadas de las que dispuso el Imperio. O sea que la existencia de estas 15 armadas sistemáticas estudiadas una a una es el gran aporte. Y eso, ya digo, me lo han destacado algunos historiadores, porque además eso fue lo que me motivó a mí a escribir el libro inicialmente. Cuando escribí las armadas imperiales fue eso, que yo leía libros de Cesario Fernández Duro, libros de numerosos autores españoles y europeos, y no tenía claro las armadas que había. Se mezclaban un capitán que había sido, digamos, general de la Armada de la Guardia de la Carrera, después salía la Armada del Océano, no se sabía si era la misma que el autor había llamado de formas diferentes, o después salía por ahí una armada de Barlovento, después salía una armada del Caribe, pero bueno, ¿qué armadas había? Y entonces se conocían bien las batallas desde el tiempo de Cesario Fernández Duro, muchas de las batallas, pero no se conocía exactamente cuáles eran exactamente las armadas que tenía y cuáles eran los objetivos, dónde se ubicaban y qué tipo de navíos y qué tipo de financiación tenían cada una de ellas, ¿no? Yo creo que ese es el principal aporte del libro, independientemente de que también se revisan las batallas y, por supuesto, se profundiza, como bien dices, en todo el tema de la vida cotidiana a bordo, ¿no? Sí, de hecho, en cuanto hablabas vas desarrollando las distintas armadas, ¿no? En la península, en América, en Asia, ¿no? Vas estableciendo cada una de ellas. En algunos casos es cierto que es hasta complejo, incluso aunque tú lo tienes bien resumido y bien explicado, cómo la propia armada, la del Reino de Granada, va cambiando de nombres o va modificándose a lo largo del tiempo y es casi difícil seguirle los pasos, aunque la tienes bien estructurada, porque algo que a nosotros nos puede parecer extraño, en aquel momento las armadas se iban creando y eliminando a veces por necesidades, ¿no? El término armada no es como el de ahora que era un término genérico para toda la flota española, ¿no? Se iba haciendo flotas y armadas, ¿no? Era algo que es interesante. Efectivamente, ¿no? Y aparte es verdad que muchas armadas cambiaban de nombre, se le denominaba de una forma, se le denominaba de otra, que si armada, o sea, la Armada Guardacosta Andalucía, que si Armada Andalucía, que si Armada de Averías, por ejemplo, la de Guardacosta Andalucía a veces se le llama avería, pero a veces se utiliza la denominación del impuesto que servía para financiarla y a veces se utiliza pues el área donde fundamentalmente protegía, o incluso esa misma Armada Guardacosta Andalucía después pasa a ser la Armada del Océano, o sea que cambian. Por eso digo que existía un batiburrillo de nombres, de mezcla, no sabía exactamente cuál era, y ese ha sido, yo creo, que el aporte del libro. Si a mí me dicen qué gran aporte tiene este libro, la sistematización de todas y cada una de las armadas que tiene el Imperio, ubicadas en sitios estratégicos y con unos objetivos muy diferentes una de otra, y sobre todo, lo más importante de todo, con una financiación muy diferente, porque el coste era tal que era inasumible por ninguna administración de ningún imperio, de ningún estado de aquella época. Entonces, bueno, pues yo creo que el gran éxito de las armadas fue el sistema tan flexible y el tipo de financiación tan diverso en cada una de ellas para poder afrontar los gastos que eso implicaba. Sí, de hecho, en el libro vas contando en cada una de las armadas que unos es con un impuesto de avería, otros con propiedad real, otros son como asientos, flotas de asiento. Vas contando cada uno de los sistemas en cada una de las armadas y también cómo va variando, ¿no? Es decir, la propia, a lo mejor una armada empieza con un sistema y cambia al otro, ¿no? Porque algo que podemos ir viendo a lo largo de este programa es cómo el sistema de creación de las armadas, ¿no? Basado en asientos, basado en incluso en expropiaciones de barcos, es decir, cogían un barco en una guerra y lo expropiaban, es algo que a día de hoy nos parece muy moderno, muy ultraliberal, ¿no? Lo de crear una armada privada, ¿no? Pero yo creo que ese fue el gran éxito, es que no les quedaba otra, era imposible. De hecho, ya veremos también
cómo entran en crisis estas armadas y por qué, ¿no? Y fue precisamente por la falta de financiación, de numerario. La corona se las tuvo que ingeniar para poder montar todo este entramado, porque el imperio Habsburgo, si algo tenía, era extensión. Era un imperio tan grande que era prácticamente indefendible e insostenible desde el punto de vista financiero. Y todo esto, el gran éxito tanto de Carlos V como de Felipe II fue organizar un entramado naval sostenible, que les permitieron mantener durante más de 2 siglos ese entramado, precisamente por la diversa financiación, ¿no? Porque se pagaron parte de las armadas pues del situado, otras se pagaron de los fondos del virreinato peruano, que se encargaba de pagar la Armada del Mar del Sur, de fondos del virreinato de Nueva España se pagaba los galeones de Manila, se pagaba la Armada de Barlovento, de las averías del Caribe se pagaba la Armada del Caribe, en fin, se montó todo un sistema flexible y, por supuesto, el sistema de asiento. El sistema de asiento a veces se critica, ¿no? Que el asiento, que tal, que si no eran tan eficaces como las armadas reales realmente. Bueno, pues no sé si serían tan eficaces o no, pero es que le salía como entre un 40 y un 60% más barato a la corona hacerlo por asiento. Pasa un poco como el tema ahora de los hospitales, por ejemplo. No es que firman contrato con empresas privadas, puede ser que sea menos eficiente, pero sale mucho más barato la administración, ¿no? Bueno, pues eso era un poco, ¿no? El asiento es una forma de ahorrarse la corona muchísimo dinero y, bueno, y a lo mejor la eficacia no era tanta como una armada financiada de fondos reales o de algún fondo público. Pero, bueno, pues le permitía mantenerlo, que ya era mucho. O sea, mantener ese sistema de 15 armadas. Sí, claro. Hay que tener en cuenta que tener 15 armadas en el océano no era, bueno, tenemos 15 armaditas en el océano con unos barquitos. No, había una legión de administradores para mantener eso. Era tremendamente complejo. O sea, que eso que vemos ahora, no. 15 armadas, venga, unos barquitos aquí, otros allí. No, era un verdadero reto para cualquier estado en aquella época administrar eso. O sea, detrás de cada armada había una legión de administradores, había una legión de guardabosques, conservando los robles para después hacer los barcos, había una legión de aprovisionadores, había gente que recorría comarcas enteras recaudando trigo para después hacer el bizcocho y abastecer a la armada. Había panaderías dedicadas a eso, a hacer el bizcocho para las armadas. Había miles de administradores, gente cobrando los impuestos por aquí y por allá. Y después, por supuesto, las reclutas, que fueron siempre tremendamente difíciles. La oficialidad, o sea, que eso suponía realmente, bueno, los astilleros, abastecer continuamente los astilleros. O sea, era verdaderamente un reto increíble que no nos imaginamos. O sea, que realmente era bastante complejo y además un reto para un gobierno, para un Estado de aquella época, ¿no? Y que lo hicieron, bueno, yo creo que el sistema, yo siempre lo digo, que pese a lo que diga la historiografía anglosajona, fue razonablemente eficaz. El sistema de flota funcionó de forma muy eficaz y prueba de ello es que nos permitió mantener el imperio prácticamente casi intacto hasta el siglo XIX. Sí. Y eso se debió a las flotas de India. Nunca se hubiera podido hacer sin este entramado naval que los austrias consiguieron establecer, por supuesto. Y no solamente eso, el entramado que había, por ejemplo, de espionaje, de espías. Y digo, bueno, sí, espías. Había un entramado de espías que tenía el imperio por todos los lugares del mundo, prácticamente, ¿no? Estaba, por ejemplo, el famoso espía Aurelio de Santa Cruz, no sé si un espía muy conocido, que Felipe II se quejó de los honorarios que cobraba más que un ministro, o sea, muchísimo, cobraba muchísimo dinero. Y Aurelio de Santa Cruz siempre decía que mucho más dinero le ahorraba él a la corona con las informaciones tan valiosas que proporcionaba. O sea, os quiero decir, lo que quiero decir y que comprendan todos los oyentes, detrás de este entramado naval había miles de administradores y ese entramado, esa capacidad no estaba al alcance de cualquier estado en aquella época. Sí. De hecho, Esteban, aquí en Bellum Artis Podcast tenemos un programa sobre los espías de Felipe II. Y hablamos de varios de ellos, sobre todo la lucha contra el turco, la lucha contra el inglés, los sistemas de espías, porque incluso en el tema naval era esencial para saber si iba a sacar una flota al enemigo, dónde iba a dirigir el enemigo la flota, y con eso podían prever la ruta de sus convoyes, ¿no?
claro, había distribuidos por todos sitios, incluso en las costas del Cantábrico, por ejemplo, en Fuenterrabía, en la zona del Cantábrico, estaban espiando continuamente lo que hacían los franceses, y había espías en Inglaterra, y había espías incluso en la Puerta Sublime, incluso en Estambul, había en Constantinopla, había espías, o sea, había espías distribuidos por todos los lugares del mundo, y el coste que eso tenía para el imperio, que era altísimo, aunque evidentemente lo necesitaba. Lo que quiero decir que, efectivamente, detrás de lo que vemos, de la apariencia de unos cuantos barcos protegiendo, no, era un sistema extraordinariamente complejo, todo un reto para un Estado de aquella época y que efectivamente no todo el mundo tenía esa capacidad en aquella época. Yo me sorprende cómo un Estado del siglo XVI pudo montar ese entramado. O sea, es realmente sorprendente, ¿no? O sea, despachar un barco, no, es que había que conseguir las vituallas y después no podías demorar mucho la flota porque se estropeaba y la tenías que tirar a la basura a la vitualla y comprar más vituallas. O sea, que era un engranaje perfecto que si fallaba algo en el engranaje, bueno, pues todo se iba al garete. Hay veces que hay flotas que tenían que esperar porque no había pólvora suficiente. Y había que, bueno, pues que la pólvora llegara en su momento. Para hacer eso había veces que importar pólvora incluso de Holanda, porque España le compraba pólvora incluso a los enemigos, a lo mismo Holanda que a Gran Bretaña. Entonces, pues tenía que estar la pólvora en su sitio, tenía que estar los alimentos preparados para el embarque, tenía que estar la marinería reclutada, o sea, era un sistema extraordinariamente complejo, ¿no? Cualquier cosa hacía un retraso. Dice, bueno, que es que a veces las flotas se retrasaban y les cogía la zona de... Bueno, pues era normal que se retrasara, es que era tan difícil poderlo hacer coincidir todo, que si una flota se retrasaba 3 meses en salir, pues que era normal, demasiado que podía salir, que podía conseguirlo todo y salir, ¿no? Y dices que uno de los grandes errores que metían las flotas y las armadas en tiempos de tormenta y pasaron mucho en las Bahamas y en los huracanes en el Caribe. Pero bueno, es que era normal, es que era un sistema extraordinariamente complicado y complejo, ¿no? O sea, que mucho que conseguían sacarlo adelante, ¿no? Con la complejidad que tenía todo ello. De hecho, podemos empezar un poco a desarrollar el concepto de hegemonía, ¿no? Es decir, tu libro, como hablábamos, es Poder y Hegemonía, ¿no? ¿En qué basó la hegemonía España este siglo XVI y comienzo del XVII? Bueno, yo, efectivamente, cuando hablo de hegemonía, no es que me lo soñé esa noche y lo puse, ¿no? Efectivamente, España era una potencia hegemónica, y cuando hablo de hegemónica, me refiero a lo que decía Perry Anderson en su libro La palabra H, de hegemonía, que decía que un país es hegemónico cuando tiene elementos de dominación superiores a sus adversarios. Y efectivamente España los tenía, 2 claros elementos de dominación muy superiores a sus enemigos, como eran los tercios de infantería, que sorprendieron a toda Europa, ¿no? Del Gran Capitán, esas pequeñas unidades muy móviles de infantería que acabaron con toda la caballería europea. Y tenía un segundo elemento de dominación, que eran sin duda sus flotas y armadas de Indias. Por supuesto, inigualables, insuperables en los siglos XVI y XVII. Y quiero advertir a los oyentes que yo soy una persona, y los que me han leído lo saben, que me muevo en la corriente crítica, que no soy una persona especialmente patriota, ni nacionalista, ni lo español lo mejor, pero realmente, y yo he escrito libros así bastante... que ha sido criticado en cierta medida, de conquista y destrucción de las Indias. Sabes que también hablo de los conquistadores, del daño que hicieron, del drama que causaron, independientemente de la gesta, pero en el libro Las Armadas del Imperio, pues no tengo más que digamos, destacarlo, la machada, la gesta que hizo el Imperio Hispánico, que fue realmente... fabuloso. Yo, de hecho, cuando publiqué el de Francisco Pizarro, me decían, no, tú eres un comunista porque te metes con los conquistadores, porque no sé qué. Y cuando publiqué Las Armadas del Imperio, no, tú eres un fascista porque no sé qué, se te nota el nacionalismo. Bueno, o sea, pasé de ser en el 2018 publiqué el de Pizarro y pasé de ser un comunista, yo qué sé, un radical que tiraba a la patria española porque decía la sombra de los conquistadores, a ser, cuando publiqué Las Armadas del Imperio, un patriota ultranacionalista y yo qué sé, un poco menos que vinculado a vos, ¿no? Una cosa así, no es que, pero realmente yo intento contar la historia como fue, y los conquistadores pues eran lo que eran, pero las armadas también eran lo que eran. ¿No? La historia tiene luces y sombras, y blancos y negros y muchos grises. Efectivamente, y las armadas españolas
eran realmente, uno se sorprende cuando ve los desenlaces, los encuentros, las batallas. Es increíble lo que hicieron los oficiales españoles, pese a lo que puedan decir la historiografía anglosajona, que ya están empezando a recular, están empezando a reconocer cosas, ¿no? Como Geoffrey Parker, Matt Tingley, Colin Martin, están empezando ya a reconocer que las cosas no fueron exactamente como se han contado por parte de ellos, ¿no? Las armadas eran increíbles. De hecho, a nadie se le ocurría en su sano juicio enfrentarse con una armada española en las mismas condiciones. O sea, es que no había combate. O sea, 5 galeones españoles y 5 galeones o 5 barcos holandeses o ingleses, a nadie se le ocurría enfrentarse a eso. Eso ni se pasaba por la cabeza. No existen combates a lo largo de 3 siglos, no existen combates en igualdad de condiciones. Pues es que ni se lo planteaban. Y es que se lo planteaban. De hecho, no sé qué batalla fue, en tu libro, hay una que son como 35 barcos corsarios contra 10 españoles y ejecutan al español porque se rindió, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Bueno, eso lo tienen todas las armadas. Se podía hacer cualquier cosa menos cobarde. O sea que, sí. De hecho, bueno, a Juan de Benavides lo ejecutaron en Sevilla en 1632, después de haber perdido la flota de Nueva España. En fin, hay casos pero también lo tienen los holandeses y los ingleses. O sea que también... Sí. Todos los países tienen héroes. Y la cobardía se pagaba con la muerte, eso lo sabían ellos y no era tú podías, digamos, ser corrupto, podías llevar mercancías a bordo, todos lo hacían, podías llevar todo lo que tú quisieras y la corona lo podía entender, pero la cobardía no, era lo único que no estaba consentido. Pero ya te digo, es sorprendente que las armadas españolas son siempre derrotadas en una desigualdad manifiesta. En igualdad de condiciones no hay batallas perdidas en igualdad de condiciones. Y independientemente de machadas que hizo la Armada, de enfrentarse 8 o 10 galeones con 30, 40 y salir indemne, ¿no? Como hizo Álvaro de Bazán y como se hizo en numerosas batallas que ocurrieron. O sea, ellos solamente presentaban combate cuando había una superioridad manifiesta, si no era impensable que tú te fueras a meter con 6 galeones españoles, impensable. Y una cosa interesante que también me pueden... Ahora me van a acusar a mí, a lo mejor de tal... Algo que es interesante analizar es que el Imperio Español, salvo en la conquista fuera de Europa, con las potencias europeas, fue más bien defensiva que ofensiva. Es decir, siempre realizó luchas en defensa de sus territorios, no invadiendo territorios ajenos, y si los invadía era para defender los territorios, ¿no? Esto en la Armada fue igual, ¿no? Claro, efectivamente. La consigna, bueno, desde principios del siglo XVII hubo orden expresa a todos los generales y almirantes de armada de no presentar combate salvo extrema necesidad. O sea, el gran objetivo del imperio fue mantener las comunicaciones abiertas con todo el imperio, mantener el flujo de metales preciosos, mantener un poco el comercio. Y por otro lado, el imperio hispánico era suficientemente grande desde el tiempo de Carlos V. No necesitamos expandirnos. Por tanto, nuestra política fue siempre defensiva, siempre una política defensiva, y eran otros los que se habían obligado a atacar al imperio hegemónico porque querían participar de ese comercio mundial y España se lo impedía, lógicamente, ¿no? Entonces, nuestra política siempre fue defensiva, ¿no? Y funcionó súper correctamente, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los galeones de Manila, desde siempre, desde 1565, siempre una política defensiva. Su política siempre era evitar eludir cualquier enfrentamiento y solamente enfrentarse en casos de verse obligados a ello, ¿no? Y prueba del éxito fue que en más de 200 travesías del galeón de Manila, pues solamente en 5 ocasiones fue apresado por los corsarios. O sea que el éxito fue verdaderamente rotundo. Y bueno, y el éxito en general de todas las armadas del imperio. Hay que tener en cuenta que España perdió muchos barcos, pero la mayor parte por temporales. Eso sí que era un problema. Los temporales, que son los elementos, ¿no? Porque cuando había un huracán o había una tormenta importante, no había barco que no se echara a pique, ¿no? Por muy experto que fuera el almirante o el general que lo comandara o el piloto. Pero los corsarios, en cambio, hicieron muy pequeño daño. Hay que tener en cuenta que se han magnificado por parte de los ingleses los éxitos corsarios, pero que fueron puntuales, y el daño al imperio y el daño a las armadas fue mínimo. Fue un daño mínimo en comparación con el problema de los elementos, ¿no? El problema de las tormentas, que sí que provocaba que una parte importante de los barcos pues estén en el fondo marino, ¿no? Que los echaran a pique. De hecho, cuando hablas un poco del término piloto, ¿no? El piloto, cuando se habla de grandes marineros, ¿no? Muchas veces el cine, no sé, habla de los grandes marineros ingleses, ¿no? Pero realmente
los primeros grandes marineros del mundo fueron los portugueses y los españoles, y sobre todo gracias a estos pilotos, ¿no? Que eran personas muy cualificadas. Hombre, hay que tener en cuenta, y eso ya digo, lo están empezando a reconocer los ingleses, que la oficialidad española, la marinería eran chusma, era, digamos, gente conseguida de lo más pobre, pero igual que ellos, igual que los ingleses, igual que los holandeses, igual que los franceses. Pero la oficialidad española tenía una preparación extraordinaria, en todas cosas, por el esfuerzo que hacían en la Casa de la Contratación. Un piloto no estaba ahí porque se le ocurrió. Un piloto tenía que tener una formación teórica primero importante, que se hacía en la Universidad de Mariantes y se hacía a través de la Casa de la Contratación, que había un cosmógrafo mayor, que había un piloto mayor, se hacía una preparación teórica y después con un piloto titulado durante varios viajes. O sea, que un piloto no estaba ahí porque se le ocurrió. O sea, eran gente perfectamente preparada. La oficialidad española, sin comparación, y bueno, y esto no es nacionalismo, ya digo que yo no me siento nacionalista, ¿no? Con los oficiales británicos o holandeses o franceses, que eran corsarios, eran gente de los bajos fondos, ¿no? De los bajos fondos londinenses, sin la preparación que tenía la oficialidad española. Era una oficialidad tremendamente preparada y experimentada, y no se le daba el cargo a un tío de general de armada hasta que no hubiera llevado toda una carrera experimentada, que empezaba en muchos casos como capitán de artillería o de infantería y terminaba finalmente como general de armada después de un largo recorrido, ¿no? O sea que eso era una realidad. En parte, el éxito de nuestras armadas era los buques que conseguimos, si queréis luego hablamos de ello, el galeón español, que eran el gran barco de la época, superior a cualquier otro barco europeo, y después, en segundo lugar, la oficialidad española, importante, y pese a lo que nos ha vendido la cinematografía anglosajona, que aparecen los generales españoles engolillados, como muy torpe, y el típico corsario listo que le da vueltas, no, eso no pasaba, Y ejemplos de lo contrario los tenemos por doquier, todos los que queramos. De hecho, vamos a hablar, te voy a preguntar sobre los corsarios, pero ahora que hilando un poco y uniendo, no sé si es un error mío, pero cuando hablamos de los ingleses, por ejemplo, casi todos sus grandes marineros, ¿no? o militares navales empezaron siendo corsarios, se ennoblecieron y pasaron a ser jefes de la armada, ¿no? Como Drake. Pero en el caso español, la gran parte de la oficialidad era de origen noble, ¿no? Directamente. No era un proceso de ennoblecimiento de marineros, sino que ya eran nobles los grandes marineros españoles, algunos de ellos, ¿no? No todos, pero... Bueno, eso sí, pero yo eso más bien lo veo como un atraso con respecto a España. Eso, como decimos, siempre hay luz y siempre hay sombra. Para mí eso me parece una sombra, porque España era una sociedad muy radical, muy estamental, muy estamental. Sí, pero que era así, ¿no? Más o menos. Efectivamente era así, pero Corona solamente confiaba en los caballeros, ¿no? En los nobles, ¿no? Porque se suponía que un noble tenía mucho que perder, tenía el honor que perder y defendería el imperio a toda costa, ¿no? Defendería más que nada por mantener su honor, ¿no? Entonces, pues se presuponía que tenía un plus de garantía el noble con respecto al plebeyo, ¿no? Y eso nos costó caro en algunas ocasiones, porque se encargaron grandes armadas y muchas veces preferentemente al noble frente a lo mejor un plebeyo mucho mejor preparado. Y estoy pensando, por ejemplo, en la armada, la mal llamada Armada Invencible, que se prefirió al duque de Medina Sidonia frente a Martínez Recalde. El gran marino era, evidentemente, de la época era Álvaro de Bazán, pero murió meses antes de la Armada. Pero Martínez Recalde seguramente era el segundo gran marino de su tiempo, ¿no? Que seguramente no hubiera perdido la Armada como la perdió el duque de Medina Sidonia, que realmente yo creo que fue un error, ¿no? Y siempre por esta idea, Recalde se ofreció personalmente a Felipe II a hacerse cargo de la Armada. Y, por cierto, murió al regreso de o sea, sobrevivió y murió al regreso cuando llegó su navío a la península ibérica. Bueno, pues yo creo que eso en ocasiones fue un error, siempre prescindir de grandes marinos de origen plebeyo en favor siempre de esos nobles, ¿no? Y por supuesto que sí. Bueno, y después también es cierto que muchos de estos oficiales a lo mejor eran de origen hidalgo, pero después la corona dio un montón de hábitos, sobre todo de hábitos de Santiago, y en algunos casos incluso marquesados y títulos nobiliarios a los que destacaron en grandes hazañas navales, ¿no? O sea que, pero sí es cierto
que un caso es el tema de los ingleses y los holandeses que va por un sitio, y otro el caso español, que ya eran como mínimo personas de hidalgas o por lo menos personas de familias acomodadas. Y ya hablando un poco de salir la palabra Drake, ¿no? ¿Por qué fue tan importante, ¿no? Digamos, fue el método más habitual de los enemigos de España, por lo menos en el Atlántico, el crear corsarios, ¿no? El crear patentes de corso, ¿no? Es decir, como medio de lucha. Efectivamente, bueno, pues lo que pasa siempre, España también lo usa mucho a partir del siglo XVII. Cuando tú no te puedes enfrentar a una armada estatal bien organizada, una armada de un imperio como eran las armadas españolas, pues no te queda otra que recurrir al corsarismo. El corsarismo es una industria muy vieja y en cualquier caso era una forma muy barata de conseguir objetivos, ¿no? Entonces, ante un gigante, pues solamente te puedes enfrentar cuando tienes un ejército impresionante, pues solamente te enfrentas a él a través de la guerrilla. Bueno, pues esto es igual. De unas armadas como las imperiales, tú solamente te enfrentas a ellas por medio del corsarismo, porque el corsario no tiene honor, a diferencia del general, del capitán de armada o del almirante. El corsario no tiene honor, ataca cuando se le ocurre, como se le ocurre y donde se le ocurre, siempre buscando su escenario más favorable, ¿no? Y por tanto era el único recurso que tenían esos países para poder participar de este mar cerrado, de este comercio cerrado que tenía montado el Imperio Hispánico. Y era un método muy barato de conseguir algunos objetivos, ¿no? Y no enfrentar una armada nacional contra armada porque lo tenían perdido de antemano y lo sabían, ¿no? Y de hecho, España, cuando entra en decadencia, usa mucho el corsarismo también. España no solamente sufría el corsarismo, sino que también lo practicaba. De hecho, en el siglo XVII, sobre todo en la zona del Mar del Norte, ahí España despliega por ahí un amplio corsarismo que, por cierto, le da muy buenos réditos. O sea, España captura muchísimos barcos holandeses, muchísimos barcos ingleses y con unos beneficios realmente considerables. Poca inversión, mucho beneficio, que es lo que tenía este sistema corsario, que ya digo que era la única herramienta que tenían potencias como Francia, como Holanda, como Gran Bretaña, para oponerse al gran imperio hegemónico que era en esos momentos el imperio de los Habsburgo. De hecho, hay un tema sobre el tema de los corsarios, ¿no? Que en la mentalidad actual asociamos casi a un pirata un poco más legal, cuando en la Edad Media o en la Antigüedad incluso era muy frecuente que un pescador, cuando no había buena pesca, se convertía en corsario, y cuando un mercader no tenía nada que comerciar, se convertía en corsario para vender después lo que robaba, ¿no? Es decir, bueno, era algo como normal, o sea, no... Pero esto era exactamente igual aquí. Aquí también era verdad. Y en Roma, o sea, era... Efectivamente, ¿no? O sea, un corsario no era más, en principio, salvo estas armadas que comandaban, que eran medio armadas nacionales, como las que comanda Hawking o Drake, eran comerciantes ilegales. Un corsario tampoco hay que quitarle un poco de hierro a la cosa. El gran parte del negocio, no tanto del corsario como del pirata, era el comercio ilegal. Lo que pasa es que si bien el contrabando, ese era el principal negocio que ellos tenían montado. Ahora, si después veían un barquito suelto por ahí que lo podían pillar, lo pillaban, o si veían una armada en inferioridad de condiciones y ellos se veían muy potentes, pues la tomaban y se presentaban en su país con todos los honores, pero gran parte del negocio era un negocio, digamos, de contrabando, de comercio más o menos consentido por parte de toda la población americana. Hay que tener en cuenta que el contrabando era la otra cara de la moneda del sistema imperial. O sea, España necesitaba del contrabando, España necesitaba de los corsarios. El imperio no se podía haber mantenido sin el corsarismo. Claro, es que, el propio Estado lo sabía y se consentía. Cuando un barco corsario llegaba a Santo Domingo, comerciaba con el corsario hasta el arzobispo de Santo Domingo. O sea, comerciaba todo el mundo, ¿no? O sea, todo el mundo comerciaba. Y bueno, si quieres después hablamos de eso. Es el peaje que pagaba el imperio por el mantenimiento del sistema de flotas, que dejaba desabastecidas enormes áreas del continente americano que no hubieran sobrevivido si no hubiera sido por el corsarismo. Por eso España lo consiente, el imperio lo sabe y se consiente el corsarismo. De hecho, bueno, ya podemos aquí un poco definirlo. Hay que entender, el oyente tiene que entender que venía una vez o sea, como mucho 2 veces la flota de América,
se hacía nuevamente una gran feria, la más famosa era la de Spirit Santi, ¿no? Es decir, creo que era. Y se hacía una superferia que iba todo el mundo a comprar para después vender en las distintas zonas del virreinato, ¿no? De Nueva España. Y el tema es que si no llegase por los corsarios que rompían el sistema, habría momentos que no habría ningún suministro de productos europeos, es decir, quedarían zonas... Está claro, yo ahora he hecho una investigación sobre el caso de Puerto Rico, y Puerto Rico llega un momento que llega un barco de la flota cada 5 años. O sea, que prácticamente llega un momento que no tenían aporte ninguno. No hubiera podido sobrevivir Puerto Rico de no ser por el corsarismo. O sea, que los corsarios lo sabían y iban allí y todo el mundo iba a comerciar con el corsario. Además, era la pescadilla que se mordía la cola, porque si el corsario llegaba, vendía, porque el corsario vendía a precios mucho más baratos y le compraba el producto de la tierra a precios más caros. Entonces ellos llegaba el corsario y compraban todo lo que necesitaban y le vendían lo que ellos tenían. Y después, a los 3 meses, llegaba el barco de la flota y nadie le compraba, pues era una pescadilla que se mordía la cola. Si eso pasaba, al siguiente año el del barco no iba. Por lo cual, al final, fue un sistema, una cosa se retroalimentaba. Pero en cualquier caso, los Payne, una serie de historiadores, ya han dejado claro que el corsarismo era parte integrante del sistema imperial. No se hubiera podido mantener el sistema si no hubiera sido por el corsarismo. Sí, sí. Y digamos, los actos de corsario, ¿no? O los mayores ataques del corsario, el primero, yo creo que es el que da origen a todo lo que va a venir después, es el ataque a la flota de Montezuma, ¿no? Bueno, al tesoro de Montezuma, no a la flota de Montezuma. Claro, ese fue clave, fue un acontecimiento clave porque en 1522 llega la flota a las Azores y, claro, vienen los tesoros de la recámara de Montezuma, vienen también algunos barcos de Santo Domingo con azúcares y con cuero y efectivamente, previendo un ataque corsario, se manda a la Armada Guardacosta de Andalucía a proteger el convoy. Pero en ese momento la Armada Guardacosta tiene tan solo 3 navíos, tiene una nao y 2 carabelas al mando de Domingo Alonso de Amilibia y se presentan allí. Pero fíjate lo que pasa, al final se enteran de que hay 7 y 8 velas corsarias rondando el Cabo de San Vicente. Y entonces el monarca, Carlos V, decide aprestar otras naos gruesas para que se junten con la Armada Guardacosta y puedan proteger con garantías ese convoy. Pero como estaban tardando mucho, finalmente se da la trágica orden de que la Armada Guardacosta salga con los navíos de México, salga para Sevilla y que en Sevilla se reunificarían, pensando que no iba a ser el ataque precisamente ahí, se reunificarían con los barcos que estaban montándose a cargo de Pedro de Manrique. Entonces, Domingo Alonso de Amilibia zarpa con la flota, con 5 o 6 barcos que venían con el tesoro Montezuma, con solamente 2 carabelas y una nao de protección. Claro, se encuentran con 7 velas corsarias que lideraba el John Fleury y, bueno, presentan un combate brutal. Hay que tener en cuenta que eran 7. Uno de los barcos, una de las 2 naos, la de Martín del Cantón, se fue con algunos barcos de la flota y arribaron a puerto con seguridad. Pero se quedaron, Domingo Alonso de Amilibia amarró la nao con la carabela. Ellos se amarraron para protegerla mejor y presentaron combate. Un combate que duró un montón de horas, un combate recio, en el que finalmente apresaron una parte, no todo, una parte del tesoro de Montezuma, que se evaluó en más de 60.000 ducados, que lo llevaron a Francia, y junto con al Domingo Alonso de Amilibia, que lo capturaron, un montón de los oficiales de la Armada Guardacosta que lo capturaron, lo llevaron a Francia, y dicen que toda Francia estaba mirada, decían, de las riquezas que enviábamos al emperador. Ese fue un momento clave, porque es la primera vez que capturan un botín de consideración y se dan cuenta de lo que están hablando. Se dan cuenta que aquello no es un poquito de azúcar, ni de cueros, ni de un poquito de oro, ni una piecita de oro. No se dan cuenta que realmente en América hay riquezas importantes y el corsarismo empieza a arreciar, sobre todo francés, desde 1522. Es el año clave donde el corsarismo pasa de ser una cosita ahí que de vez en cuando no hay vino. No, oye, es que aquí hay mucho que ganar. Sí. Y ese es un momento clave. Ese luctuoso acontecimiento de la captura del tesoro de Montezuma, que cayó en manos de Juan Florín, que después lo van a agarrar los españoles en 1527 y lo van a ejecutar. O sea, que al final terminaría pagando esa fechoría, pero bueno, que al imperio le vino muy mal esa captura. Sí, sí. Y después, como todo, la miel atrae a las moscas, ¿no? En este caso, vienen más moscas, que son los ingleses, ¿no? Y crean también sus grandes corsarios famosos, ¿no? El famoso Drake, ¿no?
Sí, claro. No, los primeros van a ser los franceses, pero no por otra cosa, sino porque Francia estaba en mejores condiciones en esos momentos. Los ingleses todavía no estaban preparados y van a iniciar más tarde y después también se van a incorporar los holandeses, ¿no? Pero los ingleses van a ser los grandes corsarios, ¿no? Hawking, Drake, esos grandes corsarios que, bueno, van a tratar de poner en aprietos al imperio, ¿no? Y, bueno, y Drake, yo creo que Drake fue un gran marino y lo demostró en numerosas ocasiones. Y puso en aprietos al imperio porque es lo que correspondía, ¿no? España era la potencia hegemónica, el imperio Habsburgo era la potencia hegemónica y lo que le correspondía a los otros era tratar de romper ese monopolio que tenía implantado el imperio. En Drake, bueno, uno de los ataques más famosos, ¿no?, de como corsario es el de San Juan de Ulúa, ¿no?, en México, ¿no?, en Veracruz. Bueno, ese fue un fallo, o sea, se defendió. Sí, se defendió, bueno, pero se defendieron mal. En 1568 que asaltan San Juan de Ulúa, asaltan Veracruz, pero ellos, bueno, pasó en numerosas ocasiones que ellos podían atacar un puerto porque el problema es que España no podía tener una armada en cada puerto. Era un imperio realmente indefendible, ¿no? Por eso la estrategia de colocar 15 armadas en sitios estratégicos, porque España no podía tener una armada en cada uno de los puertos del continente americano, ni en Asia, ni en la propia España. Con lo cual, el peaje era que un corsario podía atacar un puerto en cualquier momento. Y efectivamente lo hacían. Ahora, ojo que no llegara la Armada Española, pues entonces ya la habían fastidiado. Eso pasó en Gibraltar, pasó en Denia, pasó en Santo Domingo, pasó en este caso, pasó también en San Juan de Ulúa, ¿no? Pasó en numerosas ocasiones. Él ataca simplemente con cinco navíos, ataca con 5, no, eran 6. Y el Jesús Orlube, que era la capitana, que era una carraca. O sea, que en realidad no tenía ni barcos perfectamente muy preparados, ¿no? Entonces, entra en Veracruz, pero claro, se le presenta un contratiempo. Se presenta Francisco de Luján al mando de la flota Nueva España, con varios galeones de guerra. Claro, los destrozó. Cuando se quisieron hacer a la vela, ya estaba la flota de Nueva España encima, y los atacaron, y ahí, bueno, pues les infligieron una derrota realmente brutal. De 6 barcos perdieron 4, capturaron todo el tesoro que habían robado, y ahí se le escuchó a Drake decir la famosa frase, desde entonces, y lo dijo muchas veces: España me debe mucho dinero. Empezó a decirlo eso Drake y se va a vengar en ocasiones posteriores, ¿no? Sí. Pero bueno, ese hecho de San Juan de Ulúa es un hecho que pasó en numerosas ocasiones. Tú podías atacar un puerto, bien, pero date prisa, pues como se vuelva la Armada Española, tenemos problemas, ¿no? Pasó cuando atacaron Gibraltar, que bueno, la flota va para arriba, le informaron los espías, ¿no?, que va la flota para Barcelona, vale, bien, atacamos Gibraltar. Pero tardaron demasiado tiempo y se dio la vuelta a la Armada y llegó y los destrozó. Creo que en 1541. Bueno, pues los destrozó. O sea, que ellos podían atacar cualquier puerto, pero oye, que no llegara la Armada Española. Como se diera la vuelta a llegar a la Armada Española, había que salir. ¿Vale? Sí. Y eso ocurrió en numerosas ocasiones. Claro, un ataque rápido y marchar, porque si llega claro, sí, justo, sí. Ese era el objetivo, claro, y lo hicieron en numerosas ocasiones con éxito, ¿no? Pero en otras llegó la Armada y se acabó lo que se daba, ¿no? Y bueno, después Drake sí que va a hacer grandes campañas de pillaje. O sea, que cuando se produce lo de Invencible no es porque se le ocurrió a Felipe II, bueno, voy a atacar a Inglaterra, no, es que Inglaterra estaba atacando puertos españoles y puertos americanos con total impunidad. O sea, que le habían dado advertencias muchas veces. Cuando eso se produce, en realidad es respuesta defensiva a un problema que estábamos teniendo, ¿no? Lo mismo Lepanto que la campaña de la Invencible, ¿no? Que la campaña de Inglaterra, que son respuestas defensivas ante un ataque sistemático. Hay que tener en cuenta que eso pasa en 1588, pero es que 2 años antes, Drake ha asaltado Santo Domingo y ha asaltado Cartagena de India, y no asalta La Habana porque no puede. Pero Santo Domingo, bueno, la asaltó y se llevó hasta las campanas de la catedral. O sea, y pidió un rescate por Santo Domingo de un montón de miles de ducados. Sacó más botín que la captura del tesoro de Moctezuma. O sea, un botín realmente fabuloso de miles de ducados, ¿no? O sea, que efectivamente esa era un poco la política de estos corsarios, y la política de España defensiva. Y yo siempre digo que la campaña de Inglaterra defensiva. Y la campaña de Lepanto defensiva. O sea, que son todas campañas defensivas ante un ataque sistemático de todas las potencias contra
la hegemónica que era el imperio de los Habsburgo. No, de hecho, si hablamos de la Armada Invencible, que es de 1588, no se prepara en un mes. Estuvieron un mes, años, puede que esos 2 años, preparando la flota, porque había que poner en salmuera la madera para que después... no se hacía una flota de un día para otro, se tardaba... No, y yo creo que el origen parte del asalto de Drake, de 1586. A partir de ahí se toma la decisión que hay que hacer algo, porque Drake que campa a sus anchas, ¿no? Hay que tener en cuenta... hay que tener en cuenta que no solamente atacaban América, o sea, que aquí atacaban Gibraltar, atacaban Denia, atacaban Ibiza, o sea, que impunemente. Incluso dice Brodel, yo no lo he podido verificar documentalmente, pero en el Mediterráneo, el mundo mediterráneo, dice que los corsarios llegaron a tener una colonia permanente en el delta del Ebro. O sea, que no es que dijéramos, no es que atacan Honduras, o es que atacan Trujillo, o es que en América, no, es que te atacaban en un momento determinado Cádiz, o te atacaban Gibraltar, o te atacaban los enemigos de España. Y precisamente el sistema que tenía montado el imperio les permitió mantener ese imperio donde el sol no nacía ni se ponía, pero tenía, digamos, sus agujeros, ¿no? Tenía sus puntos oscuros. Y era que cualquier corsario, cualquier pirata de cualquier nacionalidad podía atacar un puerto de cualquier punto del imperio casi que con total impunidad. Sí, ese era, digamos, era un imperio indefendible, ¿no? Y aún así, el sistema que montó el Imperio Hispánico, yo creo que fue el acertado y fue el que le permitió sobrevivir durante más de 3 siglos, ¿no? Precisamente ese sistema acertado de colocar armadas en puntos estratégicos, con el punto oscuro que generaba la posibilidad de que ellos pudieran atacar un puerto y con el punto oscuro que significaba que quedáramos puertos y áreas totalmente desabastecidas por el sistema de flota. Sí. De hecho, lo del Ebro me llamó la atención en tu libro, no sé, yo creo que fue en tu libro donde lo leí, lo del delta del Ebro, sí que me llamó la atención. A mí me parece increíble. Me parece increíble que un tío como Felipe II estuviera en el Escorial y hubiera una colonia permanente en el delta del Ebro. Me parece una cosa absolutamente increíble. Además, es un tema que me gustaría investigar más a fondo, ¿no? Yo eso lo cito yo, porque no es un dato mío, de Bernard Brodel, y me da bastante credibilidad a Brodel, pero bueno, habrá que estirar un poco del hilo porque me parece absolutamente increíble que él permitiera que cayera Honduras o que cayera un puerto determinado en América. Bueno, pues entraba dentro de lo probable y de lo posible, pero que estuvieran en el delta del Ebro me parece un poco fuerte, ¿no? Para un imperio como el hispánico, ¿no? No, a mí es como el caso de México, ¿no? De Belice, ¿no? Que estuviese ahí, fue en otro momento, ¿no? Pero que estuvo ahí un pequeño puesto inglés y bueno, y aguantó los tiempos en los que España fue fuerte, pues parecido puede haber sido. Pues déjalos ahí que tampoco... Eso, España los dejaba, y de hecho, bueno, en la Tortuga, España de vez en cuando hacía una racia y por supuesto que lo desalojaba. A Tortuga la desalojaron muchísimas veces, fueron y desalojaban. Lo que pasa es que con España, el problema de España es que no tenía potencial demográfico suficiente para poblar un continente. Entonces España decía, bueno, y yo cago en la Tortuga. España se quedaba 7 años en la Tortuga y a los 7 años decía, bueno, fuera, nos vamos, y volvían otra vez. Ese era el problema. España no tenía problema para levantar un asentamiento en la isla Tortuga o en Belice o en Centroamérica, en ningún sitio, o en la Guayana. España no tenía problema. Pasa que lo que no tenía era capacidad para poblar eso. Entonces tuvo que elegir y poblar las áreas neurálgicas que le parecieron neurálgicas del continente americano. Sí, de hecho es algo que, bueno, que los que estudiamos historia, ¿no? O en la Edad Moderna se habla mucho de las famosas crisis demográficas españolas. Es que es algo interesante que tenemos un imperio, pero éramos una población más pequeña que nuestros enemigos, ¿no? Bueno, el caso de Holanda no, pero el caso de Inglaterra y Francia con gran diferencia. Sí, yo siempre digo que el tema demográfico fue el gran problema del Imperio Hispánico. El problema demográfico. España es que prácticamente la población no había crecido desde tiempo de los romanos. O sea, que había 5 millones de hispanos romanos y en el siglo XVI había 6 millones de habitantes en España. O sea, que es que prácticamente en 15 siglos la población no creció. Y el gran problema de España era un problema demográfico, que no podíamos despoblar España para poblar a América. Claro. Y eso nos obligó a elegir. Y realmente lo que nos ocuparon los enemigos fueron áreas despobladas de España. Al final, ¿qué se quedó Gran Bretaña? Pues Norteamérica, que nosotros no lo poblamos, se quedó con Jamaica, que teníamos un retén allí de 300 soldados, Nueva Sevilla, que no era nada prácticamente en Jamaica, y ¿qué nos ocuparon? Pues zonas extremadamente marginales. Incluso España lo sabe y adopta una política interesante, que yo publiqué en un trabajo mío una vez, de no fortificar zonas determinadas, porque si caían en manos enemigas serían mucho más fuertes contra nosotros. O sea, que adoptan la política de no hacer fortalezas en determinados sitios, ¿no? Déjalo así, si se asientan, pues ya intentaremos echarlos, si podemos echarlos, y ya veremos, pero no hagamos fortalezas en sitios, o sea, no fortificar e incluso despoblar. Las famosas devastaciones de Osorio en la banda norte de la Española, devastar incluso, o sea, devastar
porque si devastamos, despoblamos y no hay nadie con quien comerciar, los corsarios no van a venir. Esa es la política que adopta España ante la imposibilidad de poblar. Lo idóneo hubiera sido poblar, pero no teníamos potencial para poblar. Por eso yo siempre digo eso, que el gran problema del imperio el principal problema fue un problema demográfico. Sí, eso que estás comentando de América, al final me recuerda un poco las técnicas de despoblación en la Reconquista, ¿no? Esas franjas que se hacían sin ciudades, sin fortalezas, sin habitantes, para que el enemigo no se pudiese asentar. Pues lo mismo, pero en un continente, ¿no? Por ejemplo, la entrada al Caribe, esas islas pequeñitas que poblan los ingleses, franceses, al final es una especie de marca de Extremadura, ¿no? Una especie de territorio que no entre nadie, porque no va a estar habitable. Con mucho eso claro, sí, fue un error. Yo creo que ahí tenía que haber hecho España el esfuerzo de poblar las Bahamas y poblar las Antillas Menores. Fue un error porque nos estuvieron hostigando las flotas y las armadas de India 3 siglos, ¿no? Entonces yo creo que ahí fue un error. Sí. Yo he publicado que ahí España debió haber hecho el esfuerzo y haber poblado todas esas islitas, porque de hecho los ingleses y los franceses las poblaron, haberlas poblado nosotros, para evitar ese problema que tuvimos. Ese era el gran problema corsario, era ahí, era la zona de las Bahamas, nos estuvieron machacando continuamente durante mucho tiempo, ¿no? Pero realmente, bueno, pues criticar a toro pasado es muy fácil. La realidad es que España no tenía ese potencial, pero ya digo que de vez en cuando hacía una racia, echaba al que fuera de allí y lo echaba sin ningún problema, ¿no? Incluso bases importantes inglesas y holandesas, España llegaba y los echaba. Otra cosa que al no quedarse a poblar, después la volvían a recuperar ellos, ¿no? Pero si uno observa de todas formas, las zonas que nos quitaron los enemigos fueron absolutamente marginales. O sea, zonas muy, muy marginales, ya digo, Jamaica, bueno, que además se fueron al interior, es una historia apasionante porque algunos de los pobladores se fueron al interior de la isla estuvieron varios años esperando que España mandara una gran armada para recuperar la isla y nunca más lo hicieron y al final algunos consiguieron salir de la isla y llegaron incluso a Santo Domingo, ¿no? Consiguieron salir de la isla y algunos supervivientes españoles de la isla de Jamaica, pero es que España, claro, no tenía potencial, digamos, ni para poblar ni para recuperar todos los territorios de ese supuesto imperio que tenían. Y ahora estuvimos hablando un poco de esas islas pequeñas que son como la entrada al Caribe, ¿no? Y ahí es donde llegaba las famosas flotas de América, ¿no? La carrera de Indias. La decisión de que aquí, a toro pasado, podríamos decir si era mejor un sistema de flotas o un sistema de barcos sueltos, ¿no? Es decir, mandar todos juntos para que sean atacados o haber mandado, como se hizo después, muchos barquitos sueltos para que hubiese un enlace constante, ¿no? Con América. Sí, yo sigo pensando que el sistema de flota fue un sistema eficaz y bien pensado y bien elegido. De hecho, hubo toda una serie de planes. O sea, que esto no fue, hacemos un sistema de flota, ¿no? O sea, desde los años 20 el archivo de India está lleno de proyectos de distintos marinos. Muchos marinos, casi todos los marinos importantes de su tiempo, hicieron un proyecto de sistema, ¿no? Que planteaban desde 2, 3, 4, 5, 6, 12 flotas anuales, o sea, de todo tipo de cosas. Álvaro de Bazán planteó a la corona un sistema estanco donde él fuera el que tuviera la capacidad para ir y venir a América, solamente él, con su y a nivel privado, pagándolo el todo. O sea, hubo distintos proyectos y finalmente se optó por el sistema de flota, que yo creo que fue un sistema que funcionó razonablemente bien, no solamente para defenderse muy eficazmente de los corsarios, sino también el sistema de flotas también porque fue un sistema, ya digo, extremadamente eficaz en caso, por ejemplo, de naufragio, date cuenta que cuando un barco naufragaba o tenía una vía de agua, pues hacía un demás y corriendo iban y lo rescataban, ¿no? Rescataban por lo menos las personas a bordo, no sé, algún sistema. Claro, eso hay que tenerlo en cuenta también. No solamente se hizo la flota fundamentalmente para defenderse de los ataques corsarios, pero también para cualquier problema que hubiera que fuera rescatado la gente que estaban a bordo, ¿no? O sea que yo creo que el sistema fue un buen sistema, fue una buena elección y yo siempre digo que el sistema funcionó. Y prueba de ello es que el imperio se mantuvo durante todo ese tiempo. Y el sistema de flota es verdad que las atacaban, pero la protección que llevaba la armada de la guarda de la carrera pegada siempre a la flota de Indias y después la armada del océano también por ahí rondando. O sea que había una armada permanentemente pegada a la flota. Y después había otra armada, que era la Armada del Océano, que estaba siempre rondando por allí, haciendo la ruta por su cuenta, también vigilando. O sea que se montó un sistema eficaz y prueba de ello, ahí está. ¿Cuántas flotas cayeron en manos enemigas? Sí. Una flota y media en toda
un montón de flotas que cruzaron el océano, una flota y media cayó en manos corsarias. O sea que el sistema, evidentemente, más eficaz no pudo ser. No, sin duda. Sin duda, pero bueno, hay que hacer siempre la pregunta de eso que decías tú, ¿qué hubiese sido, ¿no? Ahora con los medios que tenemos. En el tema de la flota, ¿no? España, y bueno, y digo Portugal también, al comienzo, ¿no? Y después juntos, crearon un nuevos tipos de barcos, ¿no? Por ejemplo, el famoso la Caravela, ¿no? Que bueno, dicen que surge, ¿no? De la mezcla del Mediterráneo y del Atlántico, pero España también no desarrolla en exclusiva, ¿no? Pero sí que utiliza el famoso galeón, ¿no? Un barco pensado un poco más para estas luchas en el océano, pero no solo como barco mercante, sino una especie de barco de guerra, ¿no? Que tampoco claro. es de guerra, no es de guerra en sí, porque también era mercante, o sea, claro. Era como polifacético, o sea. El galeón, el gran galeón español, para mí, bueno, la Carabela fue el gran avance del siglo XV, que yo creo que fue el gran aporte portugués, y finalmente, y el galeón es el gran aporte español. El galeón español era un galeón muy desarrollado. Es importante, bueno, un barco que se llama redondo, donde la quilla era el doble que la manga, con una gran arboladura. En realidad es una nao evolucionada, y España crea un barco realmente competente. Los mejores galeones eran siempre los españoles y tenían esa fama, un barco versátil que se podía defender de una gran capacidad de defensa, pero también una buena capacidad de carga. El problema era, y es más, se ha dicho siempre que el galeón se quedó anticuado, que era muy pesado. Nada de eso. Ahí están los informes en el archivo de India. O sea, el galeón, no hay un galeón. Hay muchos galeones, o sea, los galeones van evolucionando a lo largo de los tiempos. Hay planes para mejora, planes para hacer la quilla menos profunda, para hacerlo de menos tonelaje, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que ahí tenían siempre la pugna entre los intereses de la corona y los intereses de los comerciantes. Claro. La corona los quería hacer más pequeños y más ligeros y los comerciantes lo querían más grande para poder cargar mucho más, ¿no? Otra cuestión diferente era que perdían eficacia. Se dice que Francisco Díaz Pimienta era el mejor constructor de galeones del mundo en esos momentos, en el siglo XVII. Pero después dice las crónicas que su galeón parecía una urca. Y le parecía una urca, parecía un carguero. Porque lo cargaba tanto que la línea de flotación estaba tan baja y te parece una urca de lo cargado que estaba. O sea que el problema está que muchos galeones españoles iban extremadamente sobrecargados, ¿no? Y aún así, bueno, había que capturar un galeón español. O sea, que se vendían caros incluso así. Pero era un problema, digamos, de sobrecarga y que ponían, digamos, artificios y ponían para poder cargar más y, en fin, que iban sobrecargados. Pero el galeón fue un barco extremadamente eficaz. Yo digo que el gran barco de la Edad Moderna, ¿no? Hasta la llegada de los navíos de línea, ¿no? O sea, el gran barco, ¿no? Un barco a batir. Y ningún barco europeo podía competir con los galeones fabricados en España, con los galeones españoles, bueno, incluso con los galeones criollos, porque también en América se hicieron numerosos galeones también con la misma tecnología hispánica. De hecho, algo que a los oyentes les puede extrañar, pero que casi ningún barco era igual, aunque había modelos y tal, al final eran casi artesanales, no era una fabricación en serie y se hacían versiones en el mismo astillero de galeones, no eran iguales casi ninguno. No había dos barcos iguales y aparte de eso dependía del encargo y dependía un poco de la intencionalidad. A veces había galeones pensados por una armada española donde fundamentalmente se primaba la defensa y había galeones encargados por comerciantes, bueno, que fundamentalmente se valoraba su capacidad de carga. Y después, bueno, se ensayaron numerosas mejoras al galeón. El galeón no es que estuvo ahí, eso no lo vendieron los ingleses. Pasa igual con la artillería, ¿no? Que España se quedó atrasada desde el punto de vista artillero. España, la artillería quedó anticuada, los barcos ingleses alcanzaban a los españoles no alcanzaban a los ingleses. Es falso. La artillería evolucionó muchísimo y no era inferior la artillería española a la Armada Invencible ni en el siglo XVII. Y los galeones españoles igual evolucionaron durante varios siglos, ¿no? Y ya digo, un galeón de 1650 no tenía nada que ver con un galeón de 1600 ni con un galeón de 1580, ¿no? O sea, evidentemente fueron evolucionando. Si quieres luego hablamos de eso. La decadencia de España no llegó por atraso tecnológico, como yo dije en 2005, sino que llega a la conclusión que el atraso tecnológico de España fue por falta de numerario, por falta de financiación. De hecho, no sé si conoces el libro Tercios del Mar, de Magdalena de Pazis. Claro. Habla también del tema un poco de cómo funcionaban los astilleros, cómo funcionaba el sistema de asientos de los galeones. Es muy interesante el capítulo de ella dedicado a ese tema, que sí que profundiza un poco en el sistema de cómo se hacían los barcos y cómo se hacían los sistemas de asiento. Por eso no había un galeón igual, porque el rey no tenía sus planos de sus galeones, sino que hacía, hazme 5 galeones, y cada uno hacía el galeón que, digamos, él veía conveniente, ¿no?
Sí, claro, había un sello, además estaba el galeón cantábrico, del Cantábrico tenían un sello específico, además se consideraban los más fuertes y los más recios, o sea que ni unos astilleros eran iguales a otros, ni el mismo astillero producía el mismo barco dos veces igual, o sea que depende un poco del encargo, un poco de las circunstancias, un poco de, o sea que eran efectivamente barcos artesanales, aunque efectivamente compartían lo fundamental, todo lo del Cantábrico tenían fama de ser barcos recios, muy resistentes incluso a los bolaños de las lombardas, ¿no? O sea que eran barcos realmente fabulosos, ¿no? En aquella época. De hecho, añadiendo un poco de un galeón que no es español, es el famoso Vasa, ¿no? Sueco, como a veces un experimento, ¿no? Hace que un barco no llegue ni a funcionar, ¿no? El Vasa lo hicieron un poco más alto de lo normal y salió ni al mar, a la ría de Estocolmo y dio la vuelta y hundió. Es decir, claro. España no tuvo muchos fracasos de esos porque tenía mayor experiencia en galeones, ¿no? Sí, bueno, también los hubo. Sí, tuvo que haber algunos, seguro, o sea, me imagino. También las galeazas y en fin, que España hizo también intentos de adaptación de un barco, la galeaza, y después estaba también, bueno, había varios barcos que son de invención genuinamente española, la adaptación, bueno, que al final, por unos motivos u otros, duraron pocos años porque no resultaron estables, ¿no? Barcos que aminoraron la quilla y demás, y que no resultaron estables. Había un barco inventado por Pedro Menéndez de Avilés, que ese barco tuvo poca operatividad porque era muy ligero, pero cuando se le ponía artillería se volvía muy inestable, ¿no? O sea que efectivamente hubo también intentos, tanto los holandeses como España, lo cual no es un demérito, sino que era una forma de investigar y de probar nuevos experimentos que a veces salían bien y a veces no salían, ¿no? Sí. No, de hecho, en cuanto al I+D, ¿no? España desarrolló inventos muy interesantes para rescatar los barcos hundidos, ¿no? Es decir, en Sevilla, cuando se hundía un barco, se intentaba recuperar los cañones, ¿no? Porque los cañones tenían mucho valor. Y se establecieron sistemas de submarinistas, incluso. Sí, con campanas y había, claro, era muy valioso. Y, por ejemplo, en el Guadalquivir había brigadas especiales encargadas de rescatar barcos hundidos, que las barras se hundían, y había personal especializado en eso, ¿no? O sea, España evidentemente desarrolla toda esa tecnología, ¿no? Y, o sea, que hay una investigación y un desarrollo tecnológico que dura 2 siglos, ¿no? Es falso lo del atraso tecnológico de España. En las bombas de achique, por ejemplo, también hay adelantos continuamente y proyectos en el Archivo de India, 40 proyectos diferentes. Muchos de ellos se implementaban, otros no, pero bueno, que hay un trabajo de investigación detrás. Yo decía, dejándome influir un poco por la historiografía anglosajona, que el gran problema de España fue que no innovó, y me he tenido que retractar en el libro de 2019, porque no es cierto. Y prueba de ello es nada más que darse un paseo por el Archivo de India y ver los miles, hablo de miles de memoriales, de proyectos, de innovaciones que se hicieron a lo largo de varios siglos, ¿no? O sea que efectivamente España evoluciona su artillería, evoluciona sus navíos. Ya digo, el galeón no es el mismo en 1550 que en 1600 ni que en 1650, y hay un avance tecnológico importante. Ya han reconocido, Mattingly y Colin Martin han reconocido que el tema del Invencible no fue por una diferencia tecnológica, que fue por otras circunstancias, ¿no? Como habían dicho ellos, ¿no? O sea, que no fue porque los barcos españoles, la famosa barcos españoles muy grandes, muy pesados frente a los ligeros. No, hombre, se ha demostrado que eso no fue así. Y hablando de galeones, hay uno que es casi como un nombre propio, ¿no? Aunque no era un mismo galeón, eran distintos galeones. El famoso galeón de Manila, ¿no? Que cualquiera que lo oiga parece que era uno que estuvo 2 siglos dando vueltas en el mismo barco, ¿no? Claro. Esa ruta, ¿no? Del galeón de Manila, para mí es uno de los grandes hitos, ¿no? Digamos, primero Urdaneta, ¿no? Cuando descubre el famoso giro pacífico. El torneo de viaje en 1565. Sí. Efectivamente. Y a partir de ahí es la ruta que más o menos sigue el galeón, con algunos cambios, durante mucho tiempo, y nos trae a España algo que ahora parece muy español, ¿no? Que es el famoso mantón de Manila, ¿no? Que es una mezcla de China, México, y al final lo llevan los andaluces, ¿no? Bueno, efectivamente, pero para mí el galeón de Manila es una auténtica gesta. La gente se cree ahora, bueno, galeón de Manila, bueno, que hacía la ruta de Manila a Acapulco, bueno, no. En aquella época era una cosa realmente tremenda, ¿no? Era un viaje realmente difícil, ¿no? Donde primero la machada del galeón de Manila. En segundo lugar, la defensa de esos productos, porque pronto se volvió un galeón muy buscado, una flotilla muy buscada por los corsarios por las riquezas que traía de
de Asia, ¿no? No solamente de Filipinas, evidentemente era un comercio asiático, ¿no? Que se hacía, la ruta de la seda restablecida por mar, ¿no? Entonces el galeón de Manila tiene muchos perfiles, yo los admiro mucho por la machada que suponía, por el reto que suponía tecnológico. No era tan fácil hacer esa ruta, era una ruta que a diferencia de la Atlántica, que costaba 40 días o 50 días, se tardaba entre 4 y 6 meses. O sea, era una ruta realmente larguísima, y ahí es donde, además, las tripulaciones, yo no sé cómo se enrolaban, porque llegaban un mínimo de tripulantes. O sea, durante el trayecto moría gran parte de la tripulación en condiciones normales, sin tormentas especiales y sin ataques, ¿no? Y los que llegaban, muchos de ellos desembarcaban y morían a las varias semanas del sufrimiento extremo que habían tenido. Y ahí es donde desarrollan además ellos enfermedades como el beriberi o el escorbuto, que no se daban en las flotas de India, ¿no? Las flotas indianas no, porque no tenían el tiempo suficiente para desarrollar esas enfermedades. En España el escorbuto y el beriberi no afectaban a nuestras flotas, lo que sí afectaban a Galeón de Manila, ¿no? El beriberi por falta de vitamina B y el escorbuto por falta de vitamina C, porque se acababan los alimentos frescos y tenían un camino por delante realmente. A los oyentes tenemos que explicarles que iban de Filipinas, más arriba de Japón, cerca de Alaska, y descendían toda la costa de California. Es decir, llegaba un momento que ya estaban al borde de la falta de agua. El agua ya a la borde de las galletas ya quedaban pocas, porque también se estropeaban. El famoso bizcocho, aunque era una piedra, se estropeaba a veces también. Sí. Claro. Efectivamente, no. Yo siempre digo que desde un despacho sentadito es muy fácil verlo todo. Es un auténtico reto para unos navíos del siglo XVI hacer esa ruta, ¿no? Y permitir un mundo globalizado y romper fronteras y crear vías de comunicación por un océano como el Pacífico, que había sido una verdadera frontera hasta esa época, hasta ese momento, ¿no? O sea, yo creo que fue una verdadera machada lo que hizo el Galeón de Manila, ¿no? Sobre el tema, hay un libro que leí recientemente y reseñé, Poder Europeo, o sea, el poder de Europa, uno del pasado y presente, que habla un poco de estas rutas de globalización europeas, y habla muy interesante de por qué el valor de la ruta del Galeón de Manila era porque el mayor comprador de plata del mundo era China, y el margen de beneficio se incrementaba muchísimo llevándolo directamente desde Potosí, ¿no? Desde México, no, San Luis de Potosí, no Potosí el de Perú, sino San Luis de Potosí a Filipinas. Allí había unos mercaderes chinos que ya directamente negociaban, y claro, el margen de beneficios era casi el doble que llevarlo a Europa, y de Europa, por toda la ruta de la seda tradicional, llegar a China, ¿no? Es decir, claro, es que era un negocio redondo. Era un negocio riquísimo, y efectivamente hay mucha legislación porque la corona trataba de evitar que la plata americana fluyera hacia Asia a través del Galeón de Manila, pero aún así no lo consiguió. Evidentemente los negocios eran grandísimos y mucha plata no llegaba a España directamente, sino que llegaba a Asia a través del Galeón de Manila, ¿no? Durante mucho tiempo, ¿no? Yo sí he visto mucha documentación, mucha legislación referente a eso, que no se sacase plata, porque claro, la gente iba por la plata para comerciar con estos mercaderes chinos. A veces hablamos de Filipinas, ¿no? Filipinas era la puerta, digamos como la concesión de comercio de todo el mundo asiático, ¿no? O sea, que llegan, y lo sorprendente del Galeón de Manila es esta globalización, que a mí me llama la atención, que a veces veo inventarios post-mortem de un vecino de Villafranca de los Barros, o de un pueblito de Solana de los Barros, o de Almendralejo, o de Utrera, y vienen ya en el siglo XVI productos asiáticos. Vienen a lo mejor y americanos, un cuenco para beber cacao, un mantón textil de chino, o sea, en el inventario de personas del siglo XVI hay un montón de productos ya americanos y asiáticos, ¿no? Esto es lo sorprendente, ¿no? Primero la machada de montar esa infraestructura, y después que el mundo estaba ya globalizado en el tercer tercio del siglo XVI. Es increíble. Se empieza la movida mundial, la globalización empieza y culmina en el siglo XXI, ¿no? Precisamente con este coronavirus, que también es de China. Es chino, y además de este fruto globalizador. Este producto es, en realidad, el COVID es la prueba del mundo globalizado en el que vivimos, una prueba más, ¿no? Bueno, pues todo esto empieza ahí. Sí. Pues ya tenemos un poco este Galeón de Manila, ¿no? Y hablaste algo interesante, y te iba a preguntar, y yo siempre es algo que me intriga, ¿no? Y me llama la atención.
el Archivo de Indias es el ejemplo de una perfecta burocracia, ¿no? Es decir, que se ha conservado durante siglos, documentos en el Archivo de Indias, que en el fondo, a día de hoy, a lo mejor los tiramos a la basura, ¿no? Un testamento de Perico, el de los palotes, ¿no? Es decir, ¿por qué interesa eso para afuera, no? Y que España haya guardado todo eso es muestra de una administración casi perfecta, es decir... Sí. A mí me sorprende muchísimo la capacidad burocrática de un imperio como el Habsburgo. No sabes la cantidad de documentación que hay y lo que te puedes encontrar. Y, de hecho, todavía siguen apareciendo documentos de flotas, de armadas, de Hernán Cortés, de Cristóbal Colón, de Francisco Pizarro. Todavía, después de 5 siglos, siguen apareciendo documentos que custodiaba la administración de los Habsburgos. Una administración extremadamente burocrática que explica perfectamente ese entramado que montó. Es que, para mí, esa fue la gran machada. La gran machada del imperio fue crear lo que creó en el siglo XVI. O sea, una cosa realmente donde no lo sorprendente es que pudiera hacerlo. O sea, que pudiera hacerlo, que pudiera montar ese imperio, y lo montó con una estrategia muy premeditada, muy clara, muy bien pensada y con una administración muy eficaz. Porque decimos, no, la traición, la corrupción, bueno, pudo haber caso. Pero la administración del Imperio Hispánico fue muy eficaz, extremadamente eficaz. Y el sistema de flotas montado extremadamente eficaz. Y el sistema de creación del entramado de fortalezas y de retenes militares, extremadamente eficaz. Un sistema sostenible y eficaz. Y una administración casi, yo diría, que perfecta. Y prueba de ello es la durabilidad de ese imperio. No es que el imperio, ¿qué tal? No. Oye, pues duró 3 siglos el imperio. Para hacerlo tan mal, vaya si duró el imperio. El imperio era un gigante con los pies de barro que podían haberlo acometido, y si sobrevivió fue porque algo se hizo bien, ¿no? Yo siempre digo, no, las críticas, no sé cuánto, es que yo estoy en contra de eso, siempre la crítica, ¿no? Que las armadas podían haber sido mejor, que si los retenes militares, que si la tropa desmotivada, que si la marinería, que si los problemas de reclutas. Oye, problemas hubo, pero en lo esencial el sistema funcionó, y funcionó tremendamente, de manera tremendamente eficaz. De hecho, es algo increíble, ¿no? Y de hecho, cuando hablamos de burocracia y administración, corrupción también, que la hubo, algo que los oyentes puede que no sepan, los que eran, por ejemplo, virreyes, gobernadores o lo que sea, al acabar su mandato en América, tenían un juicio de residencia. Se les miraba a ver si habían hecho algún acto un poco abusivo en su mandato. Claro, ¿no? Es algo que a día de hoy no se nos plantea a nadie por la cabeza, ¿no? No, yo los juicios de residencia, eso es una cuestión que estaba bastante bien. Y yo hacía lo que hacían entonces, que las deudas económicas y los robos no prescribían nunca, que ahora sí que prescriben, ¿no? Tal vez. Y realmente era, bueno, conocemos tanto de los desmanes ocurridos, de las corrupciones, precisamente por la burocracia creada y por los controles que había. Los juicios de residencia son una fuente fundamental para conocer lo que pasaba, y conocemos toda esa corrupción precisamente gracias a esa burocracia, ¿no? Y España ha dejado testimonio de todo, incluso la leyenda negra se monta sobre los testimonios de los mismos españoles que describen atrocidades que cometían y a fulanito y el menganito y no sé qué, precisamente porque España dejó rastro de eso. No porque los ocultáramos, ¿no? Ahí están, lo quedamos y llegaban y se conservaban, ¿no? Sí. O sea que en parte yo creo que bueno, que también es mérito del imperio, ¿no? Todo eso, ¿no? Sí, de hecho, si hubo desmanes, también hubo leyes que prohibieron los desmanes, y de hecho si un país tiene leyes, que al menos tiene interés en acabar con eso, que después, claro, la presión que tiene el Estado, ¿no? En este caso la monarquía, en el otro extremo del mundo es muy ligera. Al final depende de las personas que viven allí, más que del mandato real, ¿no? Efectivamente, o sea que yo siempre digo, y además ya te comentaba antes que pertenezco a la corriente crítica, donde no omito horrores, ¿no? Yo, si fulanito conquistador violó a estas niñas, y yo lo cuento. Y tengo artículos escritos sobre violación en la conquista, yo lo digo, pero lo realmente glorioso del Imperio Español fue la legislación que creó, la legislación protectora del indígena, que no la ha creado ningún imperio. Nadie se preocupó tanto por España como España por la protección de los naturales, ningún imperio, y que le lleve incluso a Carlos V a pensarlo, evidentemente no lo hizo, a pensar incluso abandonar las Indias por el daño que estaba ocasionando, ¿no? O sea, le llegan a plantear eso, ¿no? O sea, solamente planteárselo ya es una cosa realmente desconocida en otros imperios anteriores y posteriores, ¿no? Y eso realmente yo creo que, bueno, que también hay que reconocerlo. Si pasa un exceso, pues yo lo cuento, pero si hay otra cosa, bueno, que es de otro signo, pues también hay que contarlo, ¿no? Hay que reconocerlo. Evidente. Efectivamente. Eso es evidente. De hecho, bueno, mi formación, aparte de historia, yo estudio Derecho, al final lo importante en una sociedad es un poco el espíritu de las leyes, ¿no? Es decir, una sociedad puede ser, corrupta,
pero si el Estado intenta por lo menos acabar con esa corrupción, hay que juzgar ese intento, ¿no? Es decir, en el caso de América, pues lo que tú dices, justo. Sí, sí. Y ahí están las leyes que dicen se acata pero no se cumple, ¿no? Bueno, pues sí. La corona expedía la ley, después allí se hacía un poco lo que quería. Es que controlar precisamente al criollo, ¿no? Que son los que claro, que es el que tiene la fuerza ahí, el que tiene el ejército. Uno se sorprende de las cosas que hacían los criollos, ¿no? Yo, bueno, estoy un poco saliendo un poco del tema, pero allí en las casas reales de Santo Domingo, que es la audiencia, apareció un grafiti que decía Dios está en el cielo, el rey está en España y aquí mando yo. Un grafiti escrito en el muro. O sea que los criollos hacían lo que querían. Y llegaban los peninsulares y se quedaban sorprendidos de lo que allí pasaba. O sea, ahora voy a publicar un trabajo, presenté una ponencia hace un par de años, sale ahora en un par de semanas, un trabajo sobre los excesos sexuales y la vida libertina de los criollos en Santo Domingo, y es tremendo. Lo que allí pasaba sería impensable en España, impensable. No. Y llegaban los peninsulares, veía la que montaban allí los criollos y decían, bueno, ¿qué está pasando? Y decía, pareces un chapetón. Le decía al criollo, le decía al español, le decía, pareces un chapetón, anda, relájate, vente conmigo. Y a los dos días todos igual. Eso, y se iban al convento de Regina Angelorum, que eran de monjas dominicas, y montaban allí, yo no sé las que montaban en el convento, ¿no? O sea, que incluso hubo monjas que se quedaron embarazadas allí. Es la sangre caribeña, el calor. Efectivamente, o sea que, pero bueno, que después pasaba lo que pasaba como seres humanos que somos, ¿no? Pero la legislación española ahí está, ¿no? Yo creo que si hay que destacar una gloria del imperio es nuestro sistema legal y nuestra legislación. Sí, efectivamente. Sí. Estoy contigo en ese aspecto, ¿eh? Que una cosa es la leyenda negra, otra la rosa y otra la intermedia, que es la más... Efectivamente. Yo siempre digo que hay leyenda negra y leyenda rosa y los historiadores nos movemos en entornos intermedios. Eso, justo. Obviamente. Sí. Efectivamente, yo estoy contigo. También teníamos un poco, ¿no? Ya que hablamos un poco de todo este sub y baja, ¿no? Para ti, ¿cuál fue el momento de esplendor? Porque, claro, el momento de crisis será el final, como siempre, ¿no? Cuando España empieza un poco a perder su poderío naval hasta que lo recupera después, ¿eh? En el siglo XVIII recupera también su poderío naval. Claro. En parte. No llega a ser nunca más el mismo. Para ti, ¿cuál es el momento de esplendor? Bueno, yo creo que desde Lepanto, aproximadamente entre 1570 y 1582, 83, ese es el gran momento de esplendor, con la gran batalla de Lepanto, que fue una verdadera machada de Don Juan de Austria, y sobre todo no olvidemos, la segunda potencia del mundo, que era en esos momentos el Imperio Otomano, ¿no? O sea, que estaba España, pero el segundo no era Francia ni era Inglaterra en esos momentos. En esos momentos era el Imperio Otomano, enfrentarnos con ellos y derrotarlo de la manera que lo hicimos, ¿no? Con ese Don Juan de Austria. A mí me llama mucho la atención la frase esta de Don Juan de Austria con Andrea Doria, con el príncipe Doria, cuando le dice, preguntáis mi opinión, señor. Dice, yo os digo que el emperador vuestro padre, con una armada como esta, no hubiese cesado de combatir hasta ser emperador de Constantinopla, ¿no? O sea, pero eso lo dijo momentos antes del combate. O sea, momentos antes el emperador de vuestro padre, con una armada como esta, no hubiese cesado de combatir hasta ser emperador de Constantinopla. Y bueno, se meten los tíos y conquistan aquello. Y después, claro, ya pues la ocupación de Portugal, la armada y sobre todo la machada de Álvaro de Bazán. Yo creo que uno de los mejores marinos de todos los tiempos. No el mejor marino de su época, yo digo uno de los mejores marinos de todos los tiempos, Álvaro de Bazán, bueno, cuando derrota a Felipe Strozzi con una armada que lo triplicaba, ¿no? Y lo coge desprevenido y destroza a la armada franco-portuguesa. Y bueno, yo creo que esa es una machada realmente increíble, ¿no? Y bueno, y posteriormente incluso el fracaso de la Armada Invencible, pese a que nos han vendido, ¿no? Que realmente, pues, dice, una derrota no, hemos desterrado esa palabra. La Armada inglesa no derrota a la Armada... Es el tiempo, las inclemencias del tiempo. O sea, claro, fundamentalmente por los elementos, como diría el propio Felipe II, y por otra serie de factores, ¿no? Yo también digo que estuvo mal planificada, como una serie de cosas, pero en cualquier caso no fue una derrota, ¿no? Y prueba de ello es que después la contraarmada, dicen ellos, bueno, nuestra oportunidad, la contraarmada, fracasan estrepitosamente, pero fracasan en todos los objetivos. Intentan tomar La Coruña y no pueden, que La Coruña era un pueblito chiquitito, pues ni eso pueden. Después intentan con Lisboa, tampoco. Y después, bueno, pues son derrotados en todos los objetivos. Y después deciden, bueno, ya que están sin barco, vamos a tomar la flota de India. También fracasan, porque se encuentran con el gran Garibay, que hace una machada, una machada del Garibay, una machada, el almirante de la flota de India. No sé si conoce este episodio, hace una machada realmente increíble, que después lo va a intentar Juan de Benavides, le sale mal y acaba colgado en Sevilla. Que dice, bueno, una armada, la contraarmada inglesa, superior, y el tío coge, va con la flota y desembarca en las Azores.
y el tío mete los tesoros en el interior y desembarca los cañones de los pocos galeones que llevaba y los pone en línea en la costa. Y aquí estoy. Venía porque sí tenéis narices. Se fortificó eso. Fue una machada lo de Garibay. Yo que a veces hace algunas actuaciones de los marinos españoles, por ejemplo, el almirante Garibay o Antonio Doquendo, te quedas flipado. Esto no es nacionalismo ni es patriotismo, no da igual del país que sean. Son realmente gente que hace auténticas machadas, ¿no? Yo lo de Garibay fue tremendo. El tío desembarcó los cañones, tuvo tiempo y dice, venga, aquí estoy con los tesoros. Ya por mí. Soy español y lucho mejor en tierra. Sí. Bueno, sí, decía, se me acabó la pólvora. Y dice, no, en momentos extremos la mejor pólvora de un militar español es la espada. O sea, cosas así, te queda absolutamente flipado de la entrega y la negación de estos oficiales o Antonio Doquendo. Antonio Doquendo sabía, de hecho hace testamento antes de partir, cada vez que va a partir hace un testamento. Sabía que antes o después iba a morir en el mar, porque iba siempre en inferiores de condiciones con los enemigos. Y sabía, antes o después me agarran y me matan esta gente. Y el tío, hizo auténticas machadas, enfrentándose a armadas que lo duplicaban y lo triplicaban reiteradamente, no una vez casualmente, no una y otra, hasta que finalmente lo agarran y efectivamente lo destrozan y acaban con él, claro. Sí, no, coincido contigo, para mí el momento que más me impacta es justo desde Lepanto hasta hasta la contraarmada. Yo creo que es el momento, sí. Ahí, porque nosotros como en todo, como la Leyenda Negra y la Rosa, nos compramos boletos que a veces nos lo creímos, ¿no? Es decir, realmente la Armada Invencible no fue tal fracaso porque eso, lo que pasó con la contraarmada, que estaba Drake también, fue eso sí que fue una gran armada invencible, ¿no? La inglesa. Efectivamente. Y no lo sabemos, aquí en España hablamos de María Pita, algo, María Pita, tal, esa ahí. Sí, suena ahí un poco así, un poco folclórico ahí en Coruña. Pero realmente fue un desastre para ellos, porque pensaban que iba a ser esto, pasar por, vamos aquí a arrasar a estos pluvinos que no tienen barcos, ¿no? Sí, yo creo que la gran batalla que perdió el Imperio fue la batalla de la propaganda, que esa sí que la perdimos. Yo solo he puesto por escrito más de una ocasión, perdimos la batalla de la propaganda, porque no se preocuparon ellos. Sí es verdad que había cronistas oficiales, que había personas encargadas de responder. Eso lo dice también María Elvira Roca, ¿no? Que ellos atacaban con leyendas y nosotros nos defendíamos con historia. Por eso ella pretende ahora, que no estoy de acuerdo para nada con ella, pretende ahora defender la leyenda negra con la leyenda rosa, ¿no? Cosa que me parece que no es acertada, ¿no? Pero es verdad que nos ganaron la batalla de la propaganda, ¿no? Los ingleses sobre todo, ¿no? Y hasta ahora no están empezando a reconocer ellos ya que efectivamente las cosas no fueron exactamente como nos han contado. Claro, hablabas de globalización, ¿no? De globalización económica, pero también hubo una primera globalización del pensamiento, que es con la imprenta, ¿no? Aparecen los libros, aparecen las ediciones múltiples. Antes un libro era un lujo, ¿no? En el siglo XIV era un lujo, lo tenía un monasterio y para hacer una copia se tardaba a lo mejor un año, ¿no? Con la imprenta... Y la capacidad de manipulación de la imprenta fue brutal. Ahora más con las redes sociales. Pero es que te iba a decir que es igual que ahora. Sí, es igual que ahora. Pero ya en el siglo XVI, a mí me sorprende mentiras lanzadas por la imprenta en el siglo XVI que siguen vigentes en el siglo XXI. Yo te podría decir un montón de mentiras que están a nivel popular, que se lanzaron en el siglo XVI y actualmente siguen estando ahí, ¿no? La capacidad de manipulación histórica. Es que, claro, no existe ningún documento inocente, como dijera Jean Le Goff. Sí. Y ya que estamos hablando, ¿no? de personas, ¿no? Que ahora nos queremos historias, nos queremos leyenda, en los barcos no eran trozos de madera, era gente que vivía y luchaba y moría en un barco, ¿no? ¿Cómo era esa vida? Porque yo este verano tuve suerte de salir del confinamiento un poco y bajar hasta Huelva y estar en el puerto de Palos, donde están las 3 réplicas de los barcos de Colón, y la verdad que es impactante. O sea, parece una lancha, eso, un poco más que el barco que te lleva, yo qué sé, a cruzar a la isla de Benidorm, ese barquito que te lleva a cruzar un río, ¿no? Los del Guadalquivir, ¿no? Que te extienden por ahí a los turistas, son mucho más grandes que los barcos de Colón. Los galeones serían un poco más grandes, pero tampoco mucho más, unos 15 metros. Tampoco mucho más. No. Efectivamente, la vida en un galeón era un suplicio, no ya en una nave, una carabela, en un galeón era un verdadero suplicio, la gente ni se imagina lo que se podía pasar a bordo. Retaba tu cuerpo y retaba tu vida, ¿no? Había mucha gente que moría en la travesía, ¿no? Era un viaje realmente complicado, totalmente parecía una cochiquera, todo rodeado de animales de todo tipo, animales vivos que llevaban, y también animales mucho más incómodos como las ratas o como las cucarachas, las pulgas, las chinches. O sea, era un verdadero suplicio, ¿no? Decía Cesario Fernández Duro que el gran marinero por antonomasia era la rata, porque nunca abandonaba su puesto en el barco, ¿no? O
sea, realmente una vida realmente complicada, los olores nauseabundos, no existía la más mínima posibilidad ni de asearte, ni el pudor, porque claro, no había un servicio, te tenías que ir a la borda para hacer tus necesidades a la vista de todo el mundo. Colgando y que te salpicasen las olgas de vez en cuando. Eso es, y con mucho cuidado de no caerte, porque muchos murieron cayéndose por la borda haciendo sus necesidades. O sea, era una vida realmente, los olores nauseabundos, ¿no? Y una vida, un suplicio, ¿no? Y cuando el mar se movía, hasta el más viejo marinero lo pasaba mal y echaba hasta la bilis por la boca, ¿no? Sí. Hay un cronista que dice eso, dice que algunas mujeres cuando se montaban en el galeón, dice que decían, ay, madre mía, échenme en tierra. Pesa, está en medio del océano, y se ponían, échenme en tierra donde sea, gritaban las mujeres. Cuenta un cronista de la época. O sea, verdaderamente la vida en el barco era un suplicio de todo tipo, ¿no? Y, por supuesto, para una mujer mucho más, porque no tenía la más mínima posibilidad de intimidad, ¿no? De mantener una intimidad. Y aunque sea un pasajero que haya pagado su gran viaje, realmente dormían entre los demás, o incluso peor que la marinería. Sí, bueno, había tortas para embarcarse porque los primeros que entraban cogían los mejores sitios un poco, y después a los otros les tocaba a lo mejor pues, en proa, pegado al bordillo, les salpicaban las aguas, les daba el sol. Los que entraban primero cogían las toldas, cogían unas zonas a lo mejor cubiertas y tenían... Por eso había auténticas tortas para entrar el primero en el barco y colocar tu cofre y ocupar un espacio para coger el mejor de abajo, ¿no? Pero evidentemente no había camarotes de primera, ni de segunda, ni nada de eso. O sea que, como mucho, había 2 o 3 cámaras, una para el capitán y para el piloto, y a lo mejor alquilaban una para algún noble preeminente, para algún virrey, para un gobernador. Sí, el virrey que vaya para allí, sí. Y tenía la posibilidad de llevar un poquito mejor las dificultades de la travesía. Sí, y me llama la atención eso del equipaje, ¿no? Porque hablas de un cofre, y era un cofre pequeño, por lo que se lee en el libro. Realmente, claro, la gente iba a hacer las Américas, a vivir allí, y no llevaba mucho. Porque el peso al final era, como ahora, como Ryanair ahora. Es decir, el sobrepeso costaba, porque realmente era mejor llevar mercancías a la bodega. Lo que pasa es que tú lo contratabas. Tú ibas, date cuenta que la empresa americana fue una empresa privada. De hecho, tenemos la licencia de pasajero, el registro de embarque y después está siempre el billete. Te vas a la notaría y te encuentras la compra del billete. Entonces tú en el billete comprabas lo que tú querías. Tú puedes decir, no, voy a embarcar yo con un cofre, no, con 3 cofres, no, con 1 tonelada de ropa. Tú embarcabas lo que tú pagabas por ese flete. Pero vamos, en cualquier caso, cualquier pasajero era un potencial comerciante en la carrera de India. Todo el mundo metía un cofre y en el cofre, en vez de llevar alimentos, pues llevaba una ropita de no sé cuánto, un pañito que le había encargado un vecino para que se lo vendieran a América, como después le hiciera llegar el dinero, en fin, que todo el mundo comerciaba con América porque cualquier género europeo se podía vender sin problema en las colonias americanas. Sí, de hecho es lo que hacían al final los propios marineros, el capitán del barco y todo, ¿no? Es decir, sobrecargaban el barco con cosas que al final, bueno, dejaban hacer, ¿no? Es decir, no sé si... No, pero efectivamente, los generales y los almirantes cargaban los barcos, pero la corona lo sabía y lo consentía, porque no le quedaba otra. Porque al final los generales y los almirantes son empresarios. La corona no contrata a nadie como almirante o como general de armada que no sea un potentado económico, porque después llegaban las carenas y la corona no tenía dinero y lo tenía que pagar el general, adelantar dinero al general. Después llegaba a lo mejor el abasto no había y el propio general compraba el abasto y después ya la corona se lo pagaría, con lo cual la corona contrataba almirantes empresarios y estos sobrecargaban los navíos y la corona lo sabía, pero no le quedaba otra. O contrata almirante y le pagas todo. Claro, y que es más caro y no tenían tampoco para... Efectivamente, o sea, ningún almirante ocupaba el cargo como no le permitieran comerciar, porque el sueldo era verdaderamente ruinoso y los riesgos muchísimo. Y evidentemente, si el galeón se hundía, el almirante no solamente moría arruinado y la familia endeudada para el resto de su vida, ¿no? O sea, que realmente, bueno, era el sistema, ¿no? Yo siempre digo, no, es que se permitió, no se permitió, no. La corona no tuvo más remedio que permitir. No podía hacer otra cosa, ¿no? Es más, ella lo buscaba, ella misma buscaba al almirante que fuera un empresario. Sí, de hecho, los enemigos era parecido. Al final, cuando el Imperio Británico se hizo grande, hablamos del Imperio Británico, pero realmente era una compañía privada con accionistas, que era la Compañía de las Indias Orientales, que hacía su negocio en la India, ¿no? Y los soldados no eran de la reina, eran soldados de la compañía, o sea... Los mismos problemas que tiene el Imperio Hispánico lo tienen sus enemigos. Y yo siempre digo que la leyenda negra consiste
en acusar a España, al Imperio Hispánico, de cosas que ellos también hacían. Sí, o sea, que dice, es que los españoles mataban y vosotros también. Es que los españoles, la marinería era reclutar a la fuerza y vosotros también. Es la que al final todos los imperios comparten lo esencial de lo mismo. La única diferencia yo creo que el sistema legal que montó el Imperio Español y el mestizaje. Salvo eso, todo lo demás lo compartimos todos, ¿no? Y con mucha más eficacia por parte del Imperio Hispánico que el resto de sus oponentes. Pues ya que compartimos todo, también compartimos la decadencia. Todos los imperios tienen su decadencia, unos antes, otros después. El español, nuestra decadencia, digamos, perdura 3 siglos, ¿no? Es decir, podemos hablar que decadente es lo que quieras, pero llegamos hasta 1820, ¿no? ¿Cuál es la decadencia en este periodo, ¿no? Es decir, en el periodo de los Austrias, que yo entiendo que es después de Lepanto, en la guerra de los 80 años, ¿no? Empieza ahí los problemas, ¿no? Claro, yo creo que la decadencia se fragua ya en tiempos de Felipe II, que tiene varias bancarrotas, y el problema de la decadencia es un problema de financiación. Realmente es que el Imperio Español era un imperio insostenible desde el punto de vista financiero, ¿no? Y mucho hizo España por aguantar todo el tiempo que aguantó, pero realmente muy costoso, unos costes que no podía soportar un imperio como el hispánico. Y al final la decadencia, ni falta de tecnología, ni falta de investigación, no, realmente fue un problema de numerario. Realmente empezó a faltar el dinero. Y cuando el dinero no llega, pues al final ni tienes armadas como Dios manda, ni tienes los tercios bien abastecidos, y al final fue todo una bola que se fue engordando y llega un momento que las armadas del imperio se enfrentan no ocasionalmente, sino reiteradamente con armadas que la duplican, la triplican y la cuadriplican. Y cuando eso pasa, tú puedes tener a todos los marinos experimentados que quieras, que llega un momento que al final pues te terminan superando y sales de una y sales de otra y en otra tienes suerte y en otra te escapas, pero alguna vez te agarran y te destrozan, como le ocurrió a Antonio Doquendo en la batalla de las Dunas de 1639, que para mí es la batalla de las batallas, la batalla clave. Ahí es donde perdimos gran parte de nuestra armada y nunca, así como del fracaso del Invencible nos recuperamos sin problema, nunca nos recuperamos de esa batalla de las Dunas de 1639. Y consecuencia inmediata, Rocroi, los tercios en Rocroi se van a tomar por saco precisamente porque no está la armada para llevarle refuerzos ni para abastecerlos, ¿no? O sea que... De hecho, claro, los oyentes tienen que entender, los que no están muy al día, a lo mejor, que hubo una guerra de los 80 años y una de los 30 que se interrelacionaron los dos, y a España fue la tormenta perfecta. Luchamos a la vez contra los 3 enemigos navales, ¿no? Francia, los Países Bajos, Holanda y Inglaterra. Nuestro aliado, que era el Imperio de los Habsburgo, de Austria, no tenía flota, por lo tanto, éramos nosotros solo contra 3 armadas o 3 naciones marineras, ¿no? Claro, o sea, la derrota de los tercios directamente relacionada con las Dunas, con la derrota de la Armada en 1639. O sea, una vez que fracasa la Armada y que nos quedamos sin Armada, los tercios quedan aislados y quedan desprovistos de refuerzos y de... O sea, no porque los tercios tenían fama de invencibles y lo tuvieron hasta la batalla de Rocroi de 1643. O sea, que eran... Y si los vencieron fue... Pues por eso, todos los ejércitos encima de otros países que los superaban en número por goleada, ¿no? Y sin posibilidades de traer refuerzos nuevos por parte de la Armada Española, ¿no? Entonces yo creo que la decadencia pues fue una crisis económica brutal y falta de la llegada de dinero, ¿no? Al final yo creo que el dinero lo es todo y España mantuvo el sistema como pudo, hasta donde pudo, y finalmente pues yo creo que fue eso, la falta de numerario. Al final una guerra aguanta el que mejor preparado financieramente está para aguantar esos envites, ¿no? Y España lo que le pasó fue que se quedó sin dinero, ¿no? Y sin dinero no hay posibilidades de una buena defensa ni de una buena guerra, ¿no? Sí, no, de hecho las guerras al final son económicas, es decir, hace falta, se lucha por dinero, pero hace falta dinero para la lucha, ¿no? Es decir, las dos cosas se retroalimentan, ¿no? Un poquitín, hay una frase que podemos ir adaptar, ¿no? Que hay una tumba de un soldado español en todos los lugares del mundo, ¿no? Pues hay un barco español hundido en todos los lugares del mundo, casi. Esto lo pregunto porque también es verdad, o sea... Bueno, no, el océano se convirtió en un verdadero cementerio de personas y de barcos, ¿no? Y bueno, que realmente la travesía era realmente muy complicada y ya digo, tanto en América como en Europa está llena de barcos hundidos y por supuesto el océano se convirtió en un verdadero cementerio de la cantidad de personas que murieron en en esta idea de crear este imperio como el que se creó y de montar este mundo globalizado que tenemos. Todo esto costó muchas vidas humanas, ¿no? Personas que se quedaron en el camino por estas ideas imperiales de uno, que bueno, que
acertadas o no, forman parte de la historia. Y ya hay que verlas así. Aparte de la causa de la muerte, ¿no? Pero bueno, también hay pescadores, es decir, hay muchos españoles, por ejemplo, algo que a los oyentes, bueno, son vascos franceses, pero hay vascos españoles también en Canadá, un pueblo que hay por ahí que tiene la bandera vasca. Es decir, al final, los españoles fuimos siempre marineros, de una manera u otra, pescadores de bacalao, pescadores de ballenas, o cazadores de ballenas. Es decir, hay muchos españoles, ¿no? Pero yo te preguntaba esto de las tumbas por algo que salen de vez en cuando en los medios de comunicación, que es la arqueología subacuática, ¿no? Es decir, la búsqueda de tesoros, ¿no? España, cuando hablamos de este tema de la arqueología subacuática, lo enfoca a veces como un cementerio, ¿no? Que es como un cementerio de españoles y no se puede tocar, y a veces también lo enfoca por las leyes internacionales, ¿no? De que es un barco de guerra de la nación, entonces siempre sigue siendo barco de guerra español y el tesoro sigue siendo de España, pero no lo defiende tampoco. Es un tema que a lo mejor tú que estás más al día, ¿cuál es la política española ante los tesoros subacuáticos que son nuestros? Claro. El barco es español y es una tumba de españoles. Bueno, es un tema interesante, un tema en el que he publicado cosas también. Realmente la cosa cambió a partir del 2012 con el Odisei, cuando rescató ilegalmente la fragata Mercedes. Y bueno, realmente la política española, no sé si acertada quizá, es la de protección. Desde entonces la Armada Española tiene como cometido proteger los tesoros, digamos, sumergidos, ¿no? Los barcos sumergidos, y esa es un poco la política en la que estamos. De todas formas, yo creo que alguna vez habrá que afrontar un macroproyecto, un gran proyecto. En España hay grandes especialistas subacuáticos, yo conozco a algunos, ¿no? Del Consejo Superior y demás, y hacer un proyecto que incluya al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Ministerio de Exteriores, Ministerio de Defensa, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, para hacer un macroproyecto para rescatar esos pecios españoles hundidos y crear un macro museo, o hacer de Cartagena, hacer el mejor museo subacuático del mundo. Hay que tener en cuenta que España tiene miles de kilómetros de costa y que las costas españolas son el mayor cementerio de pecios del mundo, ¿no? O sea, claro, lo que hay en el Golfo de Cádiz es el mayor cementerio de pecios, ¿no? Hay muchos por ahí también en Las Bahamas y en Santo Domingo y en muchos sitios, pero yo creo que la mayor concentración está aquí en el Golfo de Cádiz, también en las Rías Gallegas, en la zona del Cantábrico. Hay muchísima riqueza española y no solamente las monedas de oro y la plata, que se ha cuantificado en 12.000 toneladas de plata y en 800 toneladas de oro, lo que puede estar sumergido en las costas españolas. Eso es lo de menos, ¿no? Sino la riqueza que tienen y las páginas de historia que están ahí esperando que alguien las rescate. Claro. Hay que hacer un gran proyecto porque esto puede ser una riqueza más para España. No hay que verlo en términos de coste económico, sino en términos de riqueza económica para España, que ya ofrece mucho al mundo y que puede tener el mejor museo de arqueología subacuática del mundo, ¿no? Porque realmente los recursos que tiene España son realmente considerables, ¿no? Y yo creo que hay que estar ahí y hacer el esfuerzo. España muy a cuenta gota, ahora están con el galeón de Ribadeo, traen algunas cosas, pero no hay que hacer un proyecto integral y global que abarque a varios ministerios, al Consejo Superior y llevar un plan de rescate de esos pecios, ¿no? Actualmente la política es un poco, ya que no tengo los recursos y no puedo, conservar, por lo menos cuando me lo roben, conservarlo, protegerlo, pero yo creo que antes o después habrá que dar ese paso adelante y acometer ese ilusionante y fantástico proyecto de rescate de pecios. Y muchos los tenemos localizados, o sea que dice, bueno, ahora está la polémica. En los cazadores de tesoro en el archivo de India, no, hombre, eso ya es tarde. Si yo cuando investigaba yo en el archivo de India hace los años 90, que estuve varios años allí, estaban los famosos cazadores de rescate de tesoros por allí, estaban por allí y además nos tentaban a nosotros éramos los becarios de formación del personal investigador de la Junta de Andalucía, que éramos los pobres, y los becarios del ministerio, y nos tentaban, a mí me tentaron varias veces para que trabajara para ellos, ¿no? Y a mí me pagaban sueldo de miseria como becario y me daban muchísimo dinero. Te quiero decir que los barcos no es un problema, ese no es el problema. Ellos tienen la localización porque ya le pasaban, me acuerdo de uno que le daba, que le pagaba el gobierno cubano, entonces, el gobierno de Fidel Castro, y mandaba los registros de embarque y las localizaciones al gobierno cubano. O sea que las localizaciones las tienen ellos y las tenemos nosotros. Ese no es el problema. El problema es la documentación está ahí, lo que tenemos que hacer es proteger lo que hay y dar el paso más allá y pasar de proteger a recuperar y recuperar. Sí. Yo personalmente tengo localizados 7 o 8 galeones, porque más o menos localizados, que no se conocen, que los tengo localizados en base a la documentación de la Archivo de India. Algunas le he pasado a
a gente del Ministerio de Defensa, que yo sé que acopian documentación sobre eso. Bueno, pues ahí están. Se trata de hacer un gran proyecto, integrar a todos y proceder a ese rescate que puede ser una riqueza más para el país. Claro. Aquí se ven dos enfoques, ¿no? El enfoque de cultura, ¿no? Que sería sacarlo para hacer un museo que alguno lo verá como un coste. A día de hoy, por desgracia, hacer un museo, la gente lo ve como tirar el dinero, no tienen en cuenta el movimiento de turismo, el movimiento que se realizaría en una ciudad, ¿no? En Cartagena a lo mejor lo convertimos en un referente histórico, o sea, turístico. Eso es referente cierto. Referente mundial, Cartagena. Sí. Pero después están los que lo ven un negocio, es decir, que cogen, llegan a un acuerdo. En España no se puede hacer, pero hay países en América que el rescatador negocia con el país y se queda con un porcentaje de lo que saque, que es su fuente de financiación. Eso hay que entenderlo, que no es ilegal todo lo que hacen. En algunos países es legal lo que están haciendo. Que sea inmoral, que sea en contra del patrimonio, de la historia, pero ellos lo hacen. Lo que pasa es, claro, para un historiador, evidentemente... Eso, justo. Allanar un yacimiento para sacar las monedas de oro y de plata, pues eso es cargarte miles de páginas de la historia y cargarte una riqueza que tiene ese pecio ahí. Sí. Que la moneda es una mínima parte, la moneda no es nada, eso es la mínima riqueza que te va a proporcionar el galeón, ¿no? Claro, para nosotros sí, y para la gente de la cultura, pero para ellos son las monedas de oro que las pueden vender muy bien, claro, es en la lucha, ¿no? Y por ejemplo, claro, pero por eso el Estado debe anticiparse a todo eso, justo, no solamente protegiendo, sino no basta con proteger, también rescatándolo nosotros y haciéndolo nosotros. Por eso, cada galeón hay que hacer un estudio de años, ¿no? De años de investigación. No, y en subacuático más todavía, sí. Claro. Entonces, bueno, pues ese trabajo yo creo que antes o después, mejor antes que después, debe acometerlo el gobierno español, el que sea. El gobierno español, un gran proyecto a largo plazo, que no cambie con cada partido político, sino un proyecto a largo plazo y emprenderlo ya, y empezar un proyecto a 25 años ya, donde se empieza a trabajar en eso, porque es un filón de riqueza para España absolutamente brutal. Aseguro a la gente que el beneficio va a ser muchísimo más que el coste económico, ¿no? Claro, y pues ya otra cara de la moneda, en España tenemos ese problema, pero dentro de lo malo se deja sumergido y supuestamente, como es España y no van a venir los buscatesoros a sacarlo, ¿no? Pues ya veremos que puede, claro, el problema es cómo defines la plataforma continental, porque claro, no son aguas territoriales, es un poco más allá, en muchos casos, ¿no? Cuando es aguas territoriales es un robo lo que están haciendo. Bueno, esa será otra cuestión. En aguas nuestras está claro que el barco es nuestro y el territorio es nuestro. En aguas internacionales, me imagino que hay un derecho internacional, yo no lo conozco en profundidad, bueno, que el propietario del barco es España. Sí. Por tanto, bueno, pues ellos tendrán parte en tanto en cuanto está en su territorio y nosotros tenemos nuestra parte que nos corresponda legalmente como propietarios de ese barco. Hecho, el barco. Hay un juicio, no sé, en Colombia que hay un barco, no me acuerdo exactamente cuál es, que Colombia dice que es suyo porque él asumió, al independizarse, asumió la posición de España y ese barco era español, pero pasó a ser colombiano y España defiende que ese barco es español porque el pabellón era español y es una tumba española también, es decir, ese elemento... Claro, bueno, pero la batalla legal también habrá que darla, ¿no? Claro, y luchar, ¿no? Evidente, yo estoy contigo. Y lo que nos corresponde por reivindicarlo, ¿no? Y imagino que ellos también tendrán su parte, porque está en su territorio, ¿no? Bueno, pues tendrán su parte, pero España tendrá la suya y parte del proyecto será también reivindicar legalmente, luchar legalmente esos barcos que están apareciendo y cada vez van a aparecer más, porque muchos países ya están interpretando que son una riqueza, a diferencia de España. De hecho, yo tengo un conocido que es arqueólogo subacuático mexicano y sí que en México él está haciendo actividades de búsqueda de galeones y eso sí. En México, en Colombia, en Santo Domingo se lo están tomando en serio, ¿no? En Santo Domingo, el Guadalupe y el Tolosa también lo rescataron ellos, ¿no? Y han montado, sacaron un montón de piezas y ha dado la vuelta al mundo, ¿no? O sea que hay muchos países que se lo están tomando en serio, más que España, ¿no? Que lo que hace son pequeñas campañas de galeones en concreto, ¿no? Y hay que hacer el país con más cantidad de pecios hundidos es el que tiene que llevar a cabo ese gran proyecto que yo creo que nos urge empezar con ese proyecto, ¿no? Sí, estoy contigo. E incluso, bueno, en caso de Ribadeo o en caso de que Asturias tenga más, a zonas que las puede ayudar turísticamente, o sea, un museo en la Ría de Leo. Ya discuto yo si en Ribadeo o en Castrofort, como asturiano. Aunque dicen que es el galeón de Ribadeo, no tengo dudas. Vale. Pero sí que va a mejorar un poco el turismo en esa zona y ayudar. Sí, estoy contigo que hay que hacer una política, pero bueno, por desgracia en España
lo sabes tú perfectamente, se encuentran a veces yacimientos romanos y como no hay fondo se vuelven a tapar. Se vuelven a tapar. No, la verdad que la situación de España... Sí. No, que la situación de España en los últimos tiempos es un poquito así, estamos a la deriva. A ver si sobrevivimos como Estado y ya nos daremos con un cantón de los dientes, después ya seguiremos afrontando. Después ya iremos escarbando. Pero bueno, también claro, el problema de países como el nuestro, bueno, y países de todos lados que tienen mucha historia, es que al final tienes que definir puntos de... ¿no? Es como Roma, ¿no? Yo me imagino que en Roma hacer el metro tienen que dar vueltas a la cabeza por donde escarban que no encuentren algo, ¿no? Claro. No, hombre, pasa un poco en este sentido como Italia, precisamente, claro, que tiene tanto monumento, tanto patrimonio romano, que es imposible protegerlo todo, ¿no? Claro. Te encuentras a Pompeya o Herculano. Yo estuve hace un par de veranos en Pompeya y Herculano, y te ves pintura cayéndole el agua y el aire, digo, ¿no? Que la pierden, pero tienen tanto que es imposible protegerlo todo, ¿no? Bueno, a España le pasa un poco lo mismo, ¿no? El patrimonio que tiene España es tan vasto, tan extenso, que es complicado protegerlo todo, pero bueno, yo creo que, ya digo, que antes o después habrá que emprender este gran proyecto de la arqueología subacuática. Y sobre todo para recordar el papel de las armadas del Imperio en la historia, ¿no? Que en tu libro el lector va a conocerlas en profundidad, por lo que tú dices. Hay unos capítulos dedicados a cada una de las armadas que van a sorprender, porque nos habíamos quedado casi con una armada que era la de la carrera de Indias, ¿no? Y poco más, y a lo mejor algún barco suelto que había por ahí, pero realmente esa organización en pequeñas armadas, ¿no? O las 4 villas, ¿no? Las flotas de Asturias, de los señoríos de Vizcaya. Es interesante ver cómo se creó un sistema de guardacostas, que parece muy moderno, pero ya teníamos unos guardacostas. La verdad que tu libro, en ese aspecto, a mí me mostró cosas que es verdad que yo no conocía. Cuando estaba... Después se me olvidó al principio hablarte de eso, de las flotas, ¿no? Es algo que sí me sorprendió porque en otros libros que leí pasan muy por alto en ese aspecto, pero tú sí que desarrollas muy bien eso. La vida a bordo también, que te lo digo que me gustó. Y a los oyentes yo espero que les haya gustado este programa contigo. Yo creo que más o menos vimos todo lo que teníamos que ver de tu libro sin estropearlo, ¿no? Sin contar más de lo que había que contar. Y nada, yo recomiendo a los oyentes, Esteban, que lean tu libro Las Armadas del Imperio, publicado por Esfera de los Libros, de Esteban Miracaballos. Esteban, pero tienes más libros. Yo lo que hago siempre a los invitados como tú, a los nuevos, es invitarles a hablar de otros libros otro día. Si te gustó este programa y quieres sacar del olvido o de las librerías, porque esto, no digo del olvido, porque tus libros se leen, ¿no? Y eres un referente, por ejemplo, en temas de Cortés. Nosotros tenemos una serie aquí en Bellum Artis Podcast sobre la conquista de México y se te cita muchas veces a ti, el colaborador Manuel Fuentes, que tiene una página web, Libros y Lanzas, te cita siempre mucho a ti. Mira, dice Esteban en su libro tal, siempre como un referente. Ahora tengo la oportunidad de estar contigo e invitarte, cuando quieras, a hablar de otros de tus libros. Teniendo en cuenta que somos los dos amantes de la historia, de verdad, es decir, la negra, la rosa y la gris, o sea, todas. Y podemos hablar de todo, de hazañas, pero también de errores de los conquistadores. Nosotros, por ejemplo, en la serie de México hablamos de las masacres hechas por los aztecas y por los mexicas, perdón, o también las masacres hechas por los castellanos, porque la guerra es lo que es hoy, ayer y siempre. Claro. Y el problema es ver la historia con nuestros ojos, que estamos viendo la historia con nuestros ojos, no con los ojos de ellos, claro. Bueno, pues en otra ocasión, de hecho, en pocos meses, 2 o 3 meses, va a salir publicada mi nueva biografía de Hernán Cortés. Pues ya está. Con esa ocasión nos citamos para hablar de ese libro, que yo espero. Biografías de Hernán Cortés hay muchas, y el proyecto que tengo es no hacer otra biografía de Hernán Cortés, sino la biografía de Hernán Cortés. O sea, pretende ser una biografía completa y una biografía para el siglo XXI, porque todas las que hay buenas son biografías del siglo XX, y yo espero que esta sea la gran biografía de Hernán Cortés del siglo XXI. Así que para el mes de marzo o abril, que estará en la calle, tanto en España, como se va a lanzar en España y en México, pues bueno, podemos quedar. Pues Esteban, ahí estamos. Estamos ya comprometidos. Te tengo fichado, Bueno, los oyentes, ya tenemos otra cita con Esteban para hablar de Cortés, que es un personaje fascinante. O sea, es decir, yo creo que lo dije alguna vez y cuando me preguntan cuál es el militar más admirado, y yo digo muchas veces a Cortés, porque realmente su hazaña es increíble, o sea. Porque Julio César hizo mucho, pero tenía el ejército más potente del mundo en aquel momento, luchando contra unos pobres casi
por ahí a su bola, y aquí fue al revés. El ejército más importante de un continente luchó contra 4 amigos que llegaron en un barquín sin rumbo y sin destino, ¿no? Es decir, es muy interesante su hazaña, ¿no? Es decir, con eso, Esteban, con luces y sombras. Efectivamente. Bueno, pues nada, pues ha sido un placer estar con... Se me ha pasado, hemos estado casi 2 horas y para mí ha sido un placer. Te dije yo que podemos estar con 3 o 4. Hablando de historia, porque como los dos somos apasionados por la historia, se nos va el tiempo sin problema. O sea, que podría estar hablando contigo toda la mañana, si no fuera porque me tengo que dedicar ahora a mis mellizas a los desayunos. Y yo también. Es lo malo de hacer esto en casa. Pues Esteban, espero que te haya gustado a ti. Sí, he estado muy a gusto. Pues es lo que muy yo a gusto hablando contigo de historia. Además, se nota cuando el interlocutor es una persona que sabe historia y cuando no, ¿no? Que a veces me entrevistan periodistas que no me hacen preguntas adecuadas porque no saben de historia, ¿no? Pero contigo se ve que eres un conocedor de la historia. Así sí, no, me gusta. De hecho, ha sido un placer estar hablando contigo. Entre mis pasiones está el Imperio Español, Roma y, bueno, y la Segunda Guerra Mundial, como todos los que nos gusta la historia un poco militar, pero el Imperio Español mucho. Pues nada, Esteban, muchas gracias. Vale. Ya sabes, esta es tu casa y picas cuando quieras y hablamos de tus libros y de nuestra historia que amamos juntos. Vale. Y a los oyentes les invito, como siempre, a escuchar, ya los escuchasteis, a leer el libro de Esteban, Las Armadas del Imperio, y si os ha gustado este programa, a dar al corazón y compartir en redes sociales para que más gente descubra la historia de España, en este caso, en el mar. Y cómo se hizo el poder y la hegemonía en los tiempos de los Austrias en los mares, ¿no? Más allá de los mares plus ultra, ¿no? Que ahora parece un lema un poco así raro, pero realmente no es nada más que más allá de donde se creía el fin del mundo, ¿no? Ahí llegaba plus ultra, las columnas de Hércules y más allá. Pues muchas gracias a todos y ya sabéis, si os gusta Bellum Artis Podcast, os gustará Bellum Artis historiamilitar.blogspot.com. Las historias escritas de este canal para los amantes de la historia. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Ya sabéis, Bellum Artis, historia militar, es historia hablada. Estamos, como siempre, en todas las redes sociales, pero recordar, ahora nuestra dirección es bellumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Bellum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.